Aló, aló, aló. Alito, Choquita. Anthony. Ali. Eh, hola, chicoquiños. Esperen un momento. Se perdió tu beso. Oye, es cierto. ¿Qué ha pasado? Espera un momentito. ¿Por qué se ha borrado? Esto va aquí. Bueno, es que no sé si va ahí. ¿No? Creo que va ahí. No. Momentito, momentito. Ah, momentito. ¿Dónde está esto? No sé, aquí. Ah, sí, aquí. Fuera. Ahora sí, era una tela. Ahora sí creo que están los puntitos. Ahí está. Anthony. Anthony J0F. ¿Por qué J0F? Guau, esto hay que cerrar y volver a abrir. Yo lo veía morado. Ahora lo veo azul. Y yo pensé que se iba a poner Monefan. Monefan. ¿Cómo están, chicoquiños? ¿Qué han hecho hoy? Bueno, de aquí a un tiempo podrás volver a cambiarte el nombre. Sí, sí, sí. Yo lo veía marrón. Bueno, hoy se me apetece terminar el Sherlock Holmes. Espero que sea posible. Espero que pueda terminarlo. Y... ¿sí? Ahí está. Ahí le vamos. Bueno, a ver. Ah, sí, vinimos donde el chinito. Vimos que tiene unas cosas raras. Aquí creo que no había nada. Hola, Steffi. Aló. Te cuento que lo intenté, hice todo lo posible, pero las actualizaciones para el Minecraft de Windows están bloqueadas. Lo dije en el grupo de WhatsApp. Yo quería jugar hoy Minecraftito, tengo cosas que hacer en lo de la tienda. Pero si no puedo jugar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? He hecho todo lo posible hoy día y, o sea, es que el mismo Minecraft dice, las actualizaciones están bloqueadas hasta que resolvamos este problema. Así que intenté todo, 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 te prometo que intenté todo y no, no se puede. No hay cómo. A ver, Choquita,
Antes de que sigas con tu drama, te recuerdo que tú le dijiste a Anthony que no se ponga Wolf porque le estabas explicando qué significaba realmente. Que eso era para ponerse de furro o algo así, pues Anthony no es furro, supongo, así que... Si este no tiene nada que decirme, ¿o qué tenía que hacer? Ay, no. Tengo que ir a... Estas plantas son letales. Creo que tengo que ir al laboratorio. Vamos a ver si no hay nada más aquí. ¿Esta mesa? That should be the raw sap that the green grand mystic spoke of. No hay nada en YouTube, Steffi, también he buscado. Claro, está bien, Anthony, yo lo veo muy bien. Excepto porque debes poner fan de monedita, no me llega. No hay videos en YouTube, Steffi. He buscado cómo actualizar el Minecraft, marzo 2024 y no hay nada, nada. Todos salen, pues, los tutoriales normales, ¿no? Entonces me bajé el Xbox, le puse obtener actualizaciones y me sale que está actualizado y en el Minecraft sale el qué es lo que trae el nuevo parche del 1.7. Pero no se puede actualizar, está bloqueada la actualización, no hay nada que yo pueda hacer, es netamente de Mojang. Así que hasta que ellos no resuelvan esos problemas, no nos van a dejar actualizar a los de Windows, al parecer. And of an excellent quality. Es lo que entendí. Their sap is like a form of cocaine. Acaba de metérselo a la boca esa cochinada. Y no me lo puedo llevar. Así me llevé de aquí las plantitas. Una de cada una. Ah, los gusanitos también. A ver, me voy a casita. Mimo Ah, no, no sé. A ver, Choquita, a ti no te molesta que hagan eso, pero a Anthony le molesta, entonces respeta su decisión. Además es su nombre, él escoge que poner sí que no y no tiene que afectar eso a lo que siente por ti. Cargando. Divino gremio. Aquí es donde tengo que ir, de hecho. No sé si de aquí vaya para allá. Qué largo viaje. According to the deadly plants information, in order to perform our experiment, we will need... According to the necesitamos abono y comida. ¿Y de dónde voy a sacar eso? This green grand mystic fellow seems rather suspicious, Holmes. What should we do next? Pues... No estoy segura de dónde tengo que ir. According to the deadly plants information, in order to perform our experiment, we will need fertilizer and food. Caterpillars should do nicely. My analysis table. No, no puedo hacer nada.
¿Tu perro loco, Palito? Ya, entonces... A ver, vamos a volver aquí a ver si encontramos algo. Si necesitamos abono, este es un buen lugar para buscar. Señor, ¿tiene algo de abono que me pueda regalar? Just be careful with the plants during your inspection. De laboratorio, quizás. ¿De dónde sacamos abono? A ver. Creo que con esto Excuse me, but I tampoco. have to tidy up this room. Permiso, Watson. Tierrita, tierrita, abono. Farmhouse. Esa música será por algo en especial. A ver, ¿de dónde saco abono? Water. A ver. No, de aquí no. Estos lugares no. Estos ya están un poco. ¡Oh! Bonicita. Hola, Boni. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Gracias por tu lurk. Pues por aquí no, al parecer. ¿Dónde puedo conseguir abono para la plantita? Por aquí, a ver. Poor Mr. Montague Dunn. It is so awful. No hay de dónde puedo sacar. Here, we are unable to see the interior of the Colonial Collection Room. Casi, casi nuevo, pero no tanto. O no sé. What should we do next, Holmes? ¿Tú qué crees, Watson? Y a ver qué personalidad va a ser. Oh. No, esto ya lo vi, ¿no? A thesis. Aquí no hay nada. Ay, 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 pobre cosita fea. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window.
Mira, estoy en tremendo jardín y no encuentro abono. Abono va a llevarme. This is a table for experiments. It resembles my own. Only this one is kept in good order, Holmes. Gracias, Watson. Qué gran persona. A phonograph used for voice recording. Remarkable. Yes, this is quite a modern laboratory. Cilindros. Oh. Martin Hamish's perception of plants. The notion of communication in the plant world has long been considered marginal, yet I remain convinced that some plants do Debe estar moreteada tu bracito, ¿no? A study report by Martin. En este lugarcito de aquí. Se moretea, ¿no ves? Cuando se sacan sangre. Hamish. ¿Y era azul o no era azul? ¿Dónde era? Ahí. And it seems clear from these multiple experiments that plants do respond to their environment and have a form of consciousness. Margaret White, February 1895. Report number 245. Study report. Y pues era muy grande el este. ¿Eh? I don't hear anything. ¿Hay algo más por acá? Pues no. Un poco. Un poco. Antes le tenía... Bueno, no es ese miedo de la gente que pues como que quiere arañar la puerta y escapar, pero si las podía evitar a toda costa, lo hacía. Pero hace unos... A ver, ¿cuánto sería? A ver, 4, 5, hace unos 6 años creo, que me empecé a poner algunas inyecciones y ahí como que ya le fui perdiendo el miedo. Pero como te digo, si las puedo evitar, pues las evito. Si no, ni modo. What should we do next, Holmes? A ver, el otro. Aquí no hay nada, aquí no hay nada. Wow, estoy un poquito parada, la verdad. ¿Dónde más puedo ir? Porque solamente tengo... Fin, fin. De ahí mismo será. Para recoger el abono. Un último vistacito y si no, pues... chanchullo. Andeli, Kojili. Aquí no hay nada. Por aquí nada. Sí, me acuerdo que viene por acá. Ay, pues sí, te entiendo. Y pues... Es que también hay inyecciones que duelen más que otras. Creo que los antibióticos duelen mucho. This substance is an alkaloid, the same as in the bottle we found in the bushes at Kew Gardens. Perfect, Watson.
We can begin our experiment. Ahora sí podemos empezar con el experimento. Uy. A ver. Yo siempre prefiero las pastillas. También. Porque son, madre mía. A ver si ahora sí. I imagine that one of these plants would be capable of releasing a toxic vapor. I need to find out exactly how it could be done. I shall begin now. Watson, if you are at all optimistic to have dinner this evening, then I'd recommend that you put on the gas mask. ¿Saben ahora que lo pienso? ¿Ven estos hombrecitos bailando aquí? Estos muñequitos. Tengo un juego en celular que... Ujú. Ujú. Y pues sí, ¿qué juego? Ahorita te voy a mostrar. Tengo un juego que es como de Sherlock también, pero es esos juegos de buscar objetos escondidos o unir tres. Ahorita te voy a mostrar. Este ahorita va a abrir. ¿Se ve, no ve? Y lo que pasa es que esa imagen se me hace familiar. Ahí está cargando. Sí, dice que no se ve muy bien. Es que también, como está en desenfocar la pantalla, entonces ahí tenemos a... Sí, el que está paradito ahí es Sherlock Holmes. ¿Este? ¡Ah! Tamae. Bueno, Sherlock Holmes. El que está sentadito ahí es Watson. Y ahí hay un libro. Y por este lado de acá hay muchos libros, ¿no es cierto? Entonces esos libros son, lo que pasa es que ya no lo tengo a ver, un momentito. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Espéreme un momento, voy a acomodar algo. A ver, tengo este. ¡Tarán! ¿Qué les parece? Estoy trabajando en un nuevo overlay y va a ser más o menos como este. Oye, sí se ve bien en grande, ¿eh? ¡Guau! Esta cámara. Ahí sí se ve. ¿Sí no ven? Ay, que no veo bien. Ay, que no se ve bien. Sí. Se desenfoca, ajá. Ya sé.
filtros. Voy a quitar esto un momentito. Ya. Ahora sí ya no se va a desenfocar. Bueno, la cosa es que hay muchos libros y todos los libros son cuentos clásicos. Es decir, Viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino, La isla del tesoro, La bella y la bestia, Alicia en el país de las maravillas. Este, está Drácula, El conde de Montecristo, en fin, o sea, hay muchos libros. Y la cosa es que justamente en el libro de Sherlock Holmes aparecen estos muñequitos y no sé qué significan. Aparecen estos muñequitos en uno de los niveles de juego y pues me intriga mucho. Eso es todo lo que quería contarles. Una tontera, pero bueno. Bueno, vamos a hacer el experimentito social, que no sé qué hay que echarle a las plantas. Sí, a las plantas. Oh, se volvió tímida. Y vuelve a abrirse. Ahí está. It appears to open after being soaked with alkaloid. Se abre. ¡Ajurik! ¡Hola! Está. También se cierra. This plant becomes inactive Se after being letarga drenched cuando with se empapa alkaloid. del caloide. Ya. Ahora hay que ponerle oruguitas aquí. How interesting. What a strong and effective defensive mechanism. Ah, bueno. ¿Qué tal su fin de...? Ay, pues bien. Salí a pasear. ¡Pero deja de comértelas! It Oh, closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what sí. secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. I am interested in what might occur if the prickly plant should shoot at it. Ajá. ¿Y si a esta le pongo orugas? It appears to open after being soaked with alkaloid. Ajá. It closed again. I believe. I wonder what secrets this plant is. I am interested. Entonces... Es que no le puedo echar igual de rápido esto y el alcaloide. I am interested in what might. This plant becomes inactive after being drenched. How interesting. What a strong and I am interested. No sé qué tengo que hacer. Alfiler. Oh, My word. It shot a spike at me after I stabbed it with a pin. I imagined that its reaction would be ferocious if I increased the strength of my attack. la vuelvo a sunchar. My word. It shot a spike. Si le atacara con más fuerza. Ahí está. It appears to have fallen inactive after being disturbed. Y esto debe No botar el gas. reaction. No reaction. Esta no reacciona. Oh, vaya. ¿Y qué más puedo usar? ¿Qué más puedo hacer? ¿Hay algo más? Ah. Si le pongo un gusanito a esta se lo va a comer y esta va a lanzar una púa.
Pero esta no reacciona con la púa, creo. A ver. Pues no. Si esta la pongo al medio. Cuando esta coma, esta va a botar un gas. Pero esta no va a reaccionar, creo. A ver. ¿No botó el gas? ¿O era con esta? No, esta se retraía. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. It appears. Ahí, y recién esto. Ahí es donde bota el gas. It closed again. I believe I saw. I wonder what. I am interested in what my. Ok. Entonces hay que echarle el alcaloide. Este solo se retrae con el alcaloide. Pero si esta come de ahí, tira una espina. Si le echamos esto. Y luego la oruga aquí. Ahí está. Vale. Toxic gas with spores. Extraordinary. Ahí como te hace The pensar. plants would be capable of killing only if they were directly Esto next de to la the víctima victim son and estimuladas en el stimulated momento at precisely preciso. the right moment. Let us take our caterpillars Vamos a to llevar the las orugas a la colonial sala de la collection. colección colonial. We may Quizás see ahí things veamos more las clearly cosas there. más claras. It is too early, Es Watson. demasiado pronto, Our Watson. suspects Los will be there. sospechosos seguirán ahí. Let us Vamos a investigate examinar de Kew nuevo los Gardens Kew one more Gardens y time hacer and algunas ask some preguntas más. questions. Yo creo que ya debe ser lo último. Ir a interrogar una última vez y luego sacar las conclusiones. A ver. Plan de la secta. El divino gremio dejó las plantas en los Kew Gardens para matar a Montage y Doom en otro momento. O... ¿cuál era este? Le asigna, alguien robó las plantas letales antes de que el divino gremio pudiera hacerlo. Es que yo siempre pienso que otra persona robó las plantas y otra persona fue quien lo mató. Claro, menos las letales. Y si es plan de la secta, que se abre. No, pues ya no, nada. Se contradice con eso. Entonces, estudios de White. La formación universitaria de la señorita White podría no ser suficiente para garantizar que las plantas letales reaccionaran de la forma esperada. La señorita White sabía cómo estimular las plantas letales. Me pareciera que sí, porque además White mató a Doom. Si me noté eso, pero cuando casi me mensaje lo habías hecho. White es la chica, ¿no? A ver, la chica enamoraba con su hijo y le iban a cortar los estudios. ¿Qué opinas que fue el chino? Es un poco complicado porque es que hay más detrás de todo eso, no es solamente el hecho de las plantas, porque el chino podía simplemente robar las plantas, pero ¿por qué matar al hombre? Albert tenía un motivo para matar a su padre.
Dunn le impidió a Albert que cumpliera sus sueños, pero como no, Albert no fue, su hijo no fue. Los asesinos deben ser los que robaron las plantas exóticas, incluidas las especies letales de la última exposición de los Kew Gardens. Sí, porque hay macetas del Kew Gardens allá donde los chinos. Si le damos a esta y a esta. Estudios de White. El gremio mató a Dunn. Claro, si cambiamos algunas opiniones, ahí quedarían que el gremio lo mató. Es que mira, mira, Choquita, en el jardín ese falta un traje de ahí y se han hecho experimentaciones con el veneno ahí. ¿Entiendes? Entonces, me huele más a que la chica lo ha hecho. Yo creo que ellos, los chinos, se robaron las plantas, pero White mató al señor Dunn. Margaret White mató a Martha Jones. Su ambición profesional y su situación personal se habían deteriorado por su ruptura con Dunn. Ahora podemos condenarla o absolverla. Es decir, pues llevarla ante la policía o sea, es que a ver, no es un suficiente motivo lo que estés pasando para matar a un hombre. Y no hemos condenado creo que a nadie, así que yo la condenaría, la verdad. Es una mujer peligrosa, muy capaz de llevar a cabo un asesinato elaborado. Cuando se dio cuenta de que no podía sacarle más dinero a Dunn, volvió su afecto hacia Albert. Se merecía la horca. Bueno, no sé si la horca, pero pues... La señorita White es una mujer desesperada, con deudas, resignada a rodearse de hombres ricos. Cuando Dunn la abandonó, su vida quedó interrumpida. Lo mató como respuesta a su desesperación. ¿Se merece una segunda oportunidad? La verdad es que no. ¿Cómo ella puede merecer una segunda oportunidad y no el hombre al que mató? Sí. Lo siento, señorita, se va al carre. La va a mandar pa'l bote. Hombre, mujer, quien sea. Mató a un hombre que solamente estaba trabajando, así que pues no. Se va. No quisiera que la ahorquen, ¿no? Y no creo que eso salga aquí, Miss pero... Margaret White, we are in possession of sufficient evidence to accuse you of the murder of Montague Dunn. Gentlemen, you are wrong, and it will be easy to prove my innocence. Así, a ver. Dice que le será fácil demostrar su inocencia. Ay, que me hacen dudar. Es que no tiene sentido que sean los chinos. Sabía que era ese chino. Es que ella puede decir que me equivoco y al final ser ella. Es que no tiene sentido que sean los chinos. Te prometo que para mí no tiene sentido que sean los chinos. No le veo el por qué serían ellos. ¿Hay razones para que ellos roben las plantas? Sí. Pero elaborar tan meticuloso asesinato es solo digno de un botánico. Pero a mí más me olía mal el otro hombre. Espera un momento. Voy a hacer un último intento por salvar a la chica que no más porque es mujer tú la quieres salvar. No más porque es una chica guapa. Voy a hacer lo siguiente. Voy a ir allá. Voy a ver si hay alguna conversación disponible. Es que el chino se ve raro y sospechoso, pero no un asesino para mí, la verdad. En cambio esas caras bonitas ya sabemos lo que ocultan, ¿verdad? No, a la horca he dicho. Mientras más fina la piel, más peligrosa es la serpiente, ¿lo sabías? A ver, yo más sospecho de este hombre, si te soy sincera. Ahí está, podemos hablar con él. Can you tell me if you saw Mr. Montague Dunn on the day of his death? Yes, of course. I met him, and we went to see Albert, his son, at around 9:30. He appeared quite calm. Ocupación de What esta were you mañana. doing on the morning of the accident?
After paying Después multiple de visitar visits unas to cuantas Albert, veces I a had a Albert, tuve little una talk pequeña with Miss conversación con la White. señora White. Then I Luego volví a returned to mi my despacho desk para to complete terminar some unos paperwork. papeles. Suddenly, I observed that Mr. Dunn was Me not fijé en que el feeling well, señor so I Dunn no ran se immediately encontraba to fetch bien y Albert. corrí a avisar a I Albert. clearly remember that it was around Me acuerdo que fue eso a las 10:30, 10:30 porque for esa I was mañana late iba that con morning. detrás. Mm. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Ahora vamos a hablar con el hijo y luego con la chica. Podrían haber estado confabulados o algo, no sé. Pero a ver. Your father's death does seem highly suspicious. What were your movements here on that day? Ujú. Suspicious. Well, I was working in the sea Trabajando en el taking semillero care of atendiendo a Lysa, una... something, or Lear Pontus, or... No, wait. Ah, these Latin names. And I spent so many hours trying to memorize them. Did you see your father that day? Yes, he came here with Mr. Hamish for his weekly visit. There was nothing unusual about that. And then? Nothing. They stepped out to the backyard. It was perhaps 20 minutes before 10 o'clock. Then about 10 minutes later, I saw my father heading for the dry tropics room while Mr. Hamish returned here. And Mr. Hamish and Miss White, what were they both doing that morning? Mr. Hamish visited me a couple of times. I also saw him returning from talking with Miss White, and that was at 10 minutes past 10. But then he ran back here to me to tell me that my father was feeling unwell. We hurried across to the water lily room, and I found my father lying dead on the floor. Oh my God. Había 3 personas ese día, por eso tampoco es probable que Thank you, sean young los man. chinos. We shall see you again soon. No es probable que sean ellos. No puede ser. Estaban los 3 ese día, ¿viste? Me falta hablar con la chica. El hijo, aunque se ve medio lelo, se ve inocente. ¿Era por aquí? ¿O era por allá? No. ¿O sí? Es que la chica es la que más lejos está. ¿Es mi idea o pareciera que Holmes cojea? Pareciera que cojeara, ¿no? Es cierto. Tampoco he hecho nada con esto. A ventilation system. El It sistema de should regulate the ventilación. temperature of the staff buildings. Bueno, a ver. Creo que aquí está la chica. No. Ay, no me acuerdo. Ay, no, creo que era en el otro. Sí. Permiso, Watson. Sospecho mucho de ese jardinero, pero es que no me sale la opción de acusarlo. Es que no hay muchas pruebas. Eso es lo malo. A ver qué me dice ella. Seed house. Ahí está, la sospechosa. Can you tell me what Mr. Dunn ¿Qué was estaba doing haciendo el on the día day of his que death? el señor Dunn murió? Can, but there is nothing very special to say. I was in the laboratory when I saw Mr. Dunn heading towards me. Tuesday is the day of his weekly visit. It was supposed to be at 9, but he was 10 minutes late, as usual. And then? Well, he came in to say good Entró a morning. darme los buenos And I días. saw him Luego lo vi spend quedarse 2 2 o or 3 3 minutos minutes junto a with las plants plantas outside fuera the del laboratory. laboratorio. After that, he ran out Después in se the apresuró direction of hacia the el vivero nursery, donde estaba where trabajando el Mr. señor Hamish. He Hamish. was always in a rush during the inspection, you see. I would pity it. Ujú. And that was the last time you saw him? Yes. I stayed in the laboratory until 20 minutes to 11, when I heard the Cuando cries of escuché Albert and lamentarse Mr. a Albert y el Hamish from the señor large Hamish, glass house. I joined them as soon as I could, for I knew that something must be very wrong. What exactly were you doing in the laboratory? I was recording an experiment for my thesis. I only stopped my work once when Mr. Hamish visited me briefly around 10 o'clock. You say you were recording an experiment when the tragedy occurred. Might I listen to the roll? Certainly. Please do. You will find it in the laboratory. It is number 320. Thank you, miss. Everyone has gone, Holmes. The way is clear.
Continúa con la investigación del sueño completado. Uno. Huida de la habitación. Él estaba por ahí. Entonces... ahí está la reacción de la planta. Dos. Inhalación de las esporas. Tiró... es donde tira la estatua. Ujú. Por ahí es por donde lo limpiaron, supongo. Ah, vale, vale. No, no, no. A ver, a ver, a ver. No, a ver, primero es esto. Inhalación de las esporas. ¿Cómo le pongo 2 a esto? Ajá, hay 2. Huida de la habitación. Y luego... inhala las esporas. No, Bota el it wasn't busto. like that. Pero es que no hay más. La verdad es que esto no sé bien cómo se hace. Ah, ahí está marcado 1 y 2. Más. Se sentía medio atontado. Estaba cerrada la puerta, sé que la abrió y luego colapsó. When Montague Dunn was standing close by the plants, the caterpillars were released and caused the deadly spores to activate. Panicking, and likely already half asphyxiated, Montague Dunn started back and knocked over the bust. He rushed to the door, but it was locked. He had to force it open with his shoulder. We already know the outcome. Montague Dunn collapsed and died not far from the pool. Well, it is time to perform our experiment on the ventilation system. Bien, bien, bien. The caterpillars could only fall from the ventilation duct. Our caterpillars are in place. I'll activate the ventilation system so that they fall down. Watson. All right, Holmes. Quédese ahí para que le caigan las orugas. No me digas que tengo que ir a... No. ¿Eh? Ahí continúa la tubería. No. A ver, a ver, a ver. ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por allá? Creo que es por fuera.
Ay, por aquí no. Ujú. Ahí está. Before starting the engine, I need to enable the power is on. The engine has started. Ahí. The ventilation system is working. Ya. ¿Y ahora? No. Mira, Choquita. ¿Sabes dónde estoy? No sé si has estado viendo lo que estaba haciendo, lo que ha pasado. Eh, no, hombre, no. No, hombre, no. Es cada vez más sospechosa la pobre. Aquí es donde está trabajando la señorita White. Y siguiendo la tubería, conecta a donde está ella. From here, we are unable to see the interior of the colonial collection. Desde aquí puede verla. Y mira, este tubo viene por acá. De ahí sigue por aquí. Continúa por acá. Y creo que de aquí lleva a... Pues, ¿dónde estaba ahorita yo, no? Ah, aquí hay otro. Aquí hay otro. Excellent. This ventilation fan is working. Let us see if I can activate the other one. Espera, espera. Este es el despacho del hombre, creo también. O sea, conecta los dos despachos, el de la señorita y el del jardinero ese. A ver, hay que revisar esto. Voy a investigar todo lo que pueda. Y si es culpable, pues es culpable. Si Perfect. es inocente, Now pues es I just inocente. need to find Watson to check the result. It works perfectly, Holmes. Ush. Bravo. Lleno Now, de if you could orugas, just help me Watson. to get rid of these caterpillars. Perfect. Now we know how the ¿Cómo se llevó a murder of cabo el Montague asesinato de Dunn was Montague? carried Activando out al mismo by tiempo los activating both ventiladores de Albert's Albert y el and señor Mr. Hamish. Hamish's fans. But only from Mr. Hamish's workplace would it be possible to see when Montague Dunn entered the Colonial Collection Room. ¿Has leído eso? Dice que se necesita activar de 2 lugares a la vez eso. What should we do next? Como si hubieran sido 2 personas. Y las únicas 2 personas que se llevaban muy bien, pues son la chica y el chico porque eran pareja. Se usó el sistema de ventilación, precisión letal. La oportunidad de Martin. Martin Hamish tuvo la oportunidad de estimular a las plantas letales en la sala de la colección colonial. Como biólogo habría entendido el proceso necesario para ello. Falta de experiencia de White. La formación universitaria del señor White no podría ser suficiente para garantizar que las plantas letales reaccionen de la... Es que también, si te acuerdas, el hombre no nos dio todas las llaves. Hamish es culpable. Martin Hamish podría ser el asesino. Tuvo la oportunidad de robar las plantas del divino gremio y estimularlas desde su despacho, justo después de encerrar a Montague Dunn en la sala de la colección colonial. Arrestar a Hamish. Sí, él se me hace mucho más sospechoso que la chica, si te soy sincera. Bueno, y ahora robo parcial. Si yo cambio esto, no, claro, se desmorona toda la teoría. Robo parcial. ¿Ve? Los chinos lo robaron, pero Hamish es el culpable. ¿Cómo lo arresto? ¿Tengo que ir a hablar con él?
Let's go to Scotland Yard. Muy bien, Watson. A Scotland Yard. Ok. A lo mejor tenemos que hablar con el policía. Pero me hubiera gustado arrestarla, nomás por verte sufrir, no mentira. Mm. El motivo, o sea, no creo que lo haya llorado tanto. ¿Me entiendes, no? Policía, policía, tengo algo que decirle. Policía. Inspector, I believe that Martin Hamish is guilty of the murder of Montague Dunn. Aha! I knew it. I'll send the lads around to Ah, arrest lo sabía. Ay, sí, sí lo Very sabía, good. ¿por qué no I hizo shall nada? wait to hear from you. Algún tiempo después. ¿Lo van a mandar a la horca? Parece que ese era el final idóneo, porque si ves, hay como que más cinemática sobre este final que sobre el de la chica. ¿A dónde estaremos yendo? ¿Al jardín? A decirle, Inspector, I arrestado. came here as quickly as I could. Martin Hamish is in the large glass house. There's no need to hurry. No, sí estamos bien. Martin Hamish. Ay, yo lo voy a arrestar. Ay, pero qué honor. ¿Dónde dijo que estaba? En el jardín, en el invernadero. Martin Hamish is in the large glass house. There's no need to hurry. ¿Qué estás haciendo, Watson? Se iba por aquí. Ya no está el hijo. Holmes, my God! Yes, we found him like that. Our messing around with the ventilation system didn't go unnoticed. Mr. Hamish realized that we knew. Inspector, could you No arrange the mires, body, please? no. I should like to examine it. Se colgó el hombre, no. No me tumben el stream, por favor. No es mi What culpa. should we do next, Holmes? Ay, por Dios. Prefirió morir que ir a prisión, supongo. Holmes, his left shoe is unique. This anomaly is often a characteristic of... A club foot. Un pie Bravo, varo. Watson. That is the key element of this case. Tiene un pie más corto que el otro. The mark around the neck is very visible. He died instantly. Dejó una carta. Mi vida se ha convertido en un infierno. La encuentro insoportable. Dunn merecía morir, pero no puedo perdonarme por tener las manos manchadas de sangre. Parece que los Hamish siempre han sido víctima de las circunstancias, y yo no soy la excepción. Debo expiar mi culpa y lo haré aquí y ahora. Adiós. Pobre hombre. ¿Quién es Martín? El chico. El pie varo. Falta de experiencia de Albert. Albert no es muy buen botánico. Es dudoso que pudiera aprender el mecanismo de dispersión de no, pues estudios de Albert. Albert sabía cómo estimular las plantas. Albert es este hombre, ¿no? ¿No ve? Claro. No, Albert es el chico. Hamish es el hombre. Ah, vale. Sí. Es Martin Hamish. ¿Actuó Hamish solo? Martin Hamish no podía correr debido a la torsión de la tibia producida por su pie varo. Por tanto, hemos de averiguar si tuvo tiempo suficiente para cerrar la puerta de la sala de la colección colonial y activar el sistema de ventilación. ¿Tuvo un cómplice? Barajar con Lestrade el posible impacto de nuevas pruebas halladas en el cadáver de Martin Hamish.
Hablar con Lestrade. Uy, este caso está más complicado de lo que parece. O sea, tiene un pie malito, él no puede correr. Espera, ya estamos bien. No, tuvo un cómplice. No se lleva muy bien con el hijo, pero el hijo odiaba a su padre. Y a lo mejor con la chica, pues, no sé, a ver, vamos a hablar con él, a ver qué nos dice. Something about this rings very oddly. Why do you say that, Mr. Holmes? Why? Because of Mr. Hamish's club foot. Oh, I deserve to be kicked from here to Charing Cross. I should have noticed it. But, Mr. Holmes, I can't see why. No, I don't suppose you do. You must recall that Mr. Dunn was locked inside the Colonial Collection Room. Claro, by the lo murderer. encerró. If it was Mr. Hamish, Si fue Hamish, he would tuvo have que had to volver run corriendo a up su to his puesto de trabajo y workplace activar el to trigger the ventilador. fan Sí, sí, situated sí. above it. Taking into Pero consideration... lo chido. Well, it is still possible. Perhaps, but it is rather strange that such a person as Mr. Hamish decided to base his plan on the speed of his gait. You mean to say that somebody helped him? So the suicide is questionable? Correct. Mr. Hamish accuses only himself in his letter, and so the investigation stops. Possibly an accomplice, then? That idea had not occurred to me, Mr. Holmes. I have another idea, Inspector. Thanks to the testimony that we have collected, we are able to rebuild the events tal y como as they took sucedieron place el that día day. de hoy. With a timeline, such as we did in the Jack the Ripper Sí, hay un 50 por 50. O es la chica o es el The hijo, map la at the verdad. entrance of Kew Gardens should help us with our timeline. Let us analyze the facts and statements so that we may Ay. recreate the events of that morning. Para crear su contenido. Ok. Esta es la línea de tiempo. Martin Hamish y Montage Dunn fueron a ver a Albert en el semillero eso de las 9:30. ¿Dónde están? Montage Dunn y Hamish salen al patio trasero. Fueron a ver a Albert. Ahí, ¿no? Albert se reúne con Montage y Dunn Martins en el semillero. Eran alrededor de las 10 menos 20, a las 9 con... 10 menos 20, ajá. Cuando Hamish y Montage Dunn salieron al patio trasero. Ahí. 10 minutos después, Dunn continuó con su inspección y entró en la sala del clima tropical seco. Hamish volvió al semillero. Dunn continuó con su inspección y Hamish volvió al semillero. ¿Dónde está Hamish? Él vuelve al semillero. Martin Hamish mantuvo una conversación con la señorita White a las 10 en punto. ¿Por qué tendría que hablar con ella? Ya está listo. Ya lo tengo ahí, le dijo. Aquí están. Ellos hablando en el laboratorio a las 10. La señorita White estuvo en el laboratorio hasta las 11 menos 20. Y cuando vio a Hamish y Albert en el invernadero de los nenúfares, se reunió con ellos. Las 11 menos 20. Aquí. Hamish fue a buscar a Albert tan pronto como se dio cuenta de que Montage Dunn no se encontraba bien alrededor de las 10:30. Hamish vuelve de ver esto todavía. Albert vio cómo volvía Hamish. Sí, es de gangsters. De gangsters. Johnny, aló, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bienvenido. Ya casi lo tengo, ya casi resuelvo el caso. Dame un momentito. ¿Cómo te va? Todo bien. Después de este viene un capítulo más de Sherlock Holmes. A lo mejor es larguito, pero quiero terminar hoy el juego. Y pues, porque tengo un Sherlock Holmes por ahí. Anuncios. Saluden y sonrían, chicos. Saluden y sonrían mientras estén sus anuncios. Ok,
Ay, que me hace perderme. Martin Hamish mantuvo una conversación con la señorita White a las 10 en punto. La señorita White estuvo en el laboratorio hasta las 11:20 con el Hamish y a Albert en el laboratorio. Las 10 a las 11:20. Hamish fue a buscar a Albert a las 10:30. Esto es aquí. Albert estuvo en el semillero toda la mañana. Vio como Hamish volvía de ver a la señorita White a las 10:10. ¿No? A las 10:20 nadie está ahí. Oh, oye, ¿cómo le preguntas eso? Alura, tío. Hola, amorcito. Estoy terminando el Sherlock Holmes que yo ya tenía. De este capítulo viene uno más y con eso acabo. Y de ahí puedo jugar el que me lo compraste. Ay, no. Ay, me dijo amorcito. Ay. ¿Cómo te fue en tu caminata? ¿Dónde están? Ay, no. Sí. Está medio friecito el viento, che. Yo siempre me porto bien. Díselo, díselo. A ver. La señorita White está hablando con Martin Hamish en el laboratorio. Eso creo que mientras él está ahí. Vuelve de ver a la señorita White. Y aquí yo creo que él es envenenado. Albert vio cómo volvía Hamish de ver a la señorita White. ¿Es así? Va y lo deja ahí. Luego vuelve. ¿No? Entonces, eran alrededor de las 10:20 cuando Hamish y Montague salieron al petróleo. 10 minutos después, Dunn continuó con su inspección y entró a la sala del clima tropical. Ah, vale, aquí. Tropical seco. Hamish volvió al semillero. Ahí mismo. A ver. Puede ser. Bueno, vas bien. Va a hablar con ella. Él llega ahí. Si ya decía yo, este hay que moverlo un poco. Albert estuvo en el semillero toda la mañana. Vio como Hamish volvía de ver a la señorita White a las 10:10. Ahí está, pues, está bien. Hamish vuelve a las 10:10. O esto es aquí. ¿No, verdad?
Ah, ya. Así. No. Se van, lo deja allá, vaya a hablar con ella. Luego se supone que va donde... Es que este es el que, a ver. Amy se fue a buscar a Albert tan pronto como se dio cuenta de que Montague no se encontraba bien. Este es más acá, ¿verdad? A las 10 en punto. La señorita White estuvo en el laboratorio hasta las 11 menos 20 cuando vio a Hamish y Albert se reunió con él. Hamish fue a buscar a Albert tan pronto como se encontraba. Montague se encontraba bien, no sé, no me acuerdo qué dice acá. ¿Esto sería caso después? Esto no es ahí. Es que la va a ver. Esto está bien ahí, pero le va a saludar, luego va con él. Van a ver a Albert. Es que aquí es donde se traba. Se supone que ahí es envenenado, ¿no? ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué hay que mover? No me entiendo. Tal vez este sea así. No. Así. Es envenenado. Como a las 10:30, creo. Es que si es así... hay algo aquí que no me convence mucho. Eso está bien. Entonces ahí cae. Y luego cuando él va... Let us ahí. summarize. Montague Dunn was poisoned inside the Colonial Collection Room. He forced open the door, which means that someone locked him inside there at 10:20. Martin Hamish was last Fue seen su at última vez a las 10:10. 10. This means that he has approximately 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room. Given that he was club-footed, it is doubtful. Albert also has 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room, which is quite enough time. Miss White was last seen at 10 o'clock, which means that she had approximately 20 minutes to lock the door. More than enough time. Uy, uy, uy. Perfect, Watson. Now, let us ascertain who assisted Martin Hamish in killing Montague Dunn. Ay, Choquita. Ay, Choquita. White tuvo tiempo. La señorita White tuvo 20 minutos, tiempo suficiente para encerrar a Montague. Pudo haber cerrado la puerta y avisado a Martin Hamish para que activara el sistema de ventilación. White no está involucrada. Martin Hamish y la señorita White no son cómplices. Es poco probable que la señorita White tuviera la oportunidad de cerrar la sala de la colección colonial. Y si lo hubiera tenido 20 minutos, no bastarían para hacerlo. No, es que también desde su oficina de ella se levanta la otra palanca. La verdad. Es lo que hay. Y estos dos. Albert.
Es poco probable que Albert tuviera la oportunidad de cerrar la sala de la colección colonial, y si lo hubiera tenido 10 minutos no bastarían para hacerlo. No, el hijo no tiene nada que ver. White es cómplice. Lo siento, Yogida, pero es que la chica... Ni modo. Hay que hacer lo que hay que hacer. Es duro, pero es el trabajo de una investigadora. Investigador. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué se ahorcó ese hombre? Dios mío. But Holmes, how can you be certain that we'll find Miss White here? It is obvious, Watson. Just use your brain. I am using it. I do use it. Now that the rope has tightened around Martin Hamish, Miss White must act to erase all traces of her implication. After the suicide of her accomplice, there is one final trace remaining: the deadly plants of the Divine Syndicate. She will be there. Very good. Shall we go? Just one moment. Now listen to me, Watson. I shall see her alone. You will conceal yourself behind her, quietly. Whatever are you planning? Nothing spectacular. The impulses of women have always been a mystery to me, but she is a bold one, and so we must be cautious. All right. La atraparemos You por can count on me. sorpresa. Sí, sí, sí. Mr. Holmes, good day to you. You do not seem surprised, Miss White. Well, I was expecting you. Not Mira for esa too cara de long, I culpable que believe. tiene. So please tell me, as it is still unclear, who planned the murder? Was it you? You were wrong, Mr. Holmes. It was Martin Hamish, then. You managed to convince him to take on a more prominent role. You could not be further from the truth. You think that you can fool me? You don't care what I think. It is difficult to care about someone who is capable of pushing a man to his suicide. It is over, Miss White. The police will be here any minute. Over, perhaps. One moment you were here, and the next, you were on the other side. The other side? No! Stop! ¡No! Ella también se quiere desvivir. I beg you not to do this, Miss White. Don't come any closer. ¡Suelta esa botella! Please remain calm. We can help you. Not one step further. Don't try to stop me. Watson, Stop this foolishness. Watson, Can lánzate. you want to die? No, it's too late. ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡No te mueras! ¡Revividla! This is tragic, Holmes. Are you able to do anything? I'm afraid not. The poison has been fulgurating. Her heart stopped instantly, poor child. Tranquila, tranquila. Puedo repetirlo y puedo salvarla. Puedo salvarla. Es que yo sí quiero salvarla. Es que no se me pueden hacer la morición los dos. No, hombre, no. Cállese. ¿Por qué? Oye, las risitas ya no suenan. Mira, voy a tener... Bueno, no son monstruos. Te pasa por superficial. Ya vas a aprender. Esta vez trataré de salvarla. Si no, F. Ahora sí son. ¿De qué te ríes, apestado? Ay, pero es que a ver. But Holmes, It...
Mr. Holmes, good day to you. You do not seem surprised. ¿Cómo le vas a Miss hacer la White. tarea a tu hermana, Anthony? Not for two. So please. You were wrong. It was. Pero bueno. You think that you can fool me? It is over, Miss. Over. The other side. Vamos, ahí vamos de nuevo. La salvo porque la salvo. I beg you not to do this, Miss White. Don't come any closer. Please remain calm. We can help you. Not one step further. Don't try to stop me. Ok. Ah, no quieres que te juzgue. Stop this foolishness. You cannot truly want to die. No, it's too late. ¡Ahí ya vamos! ¡Eso! Uy. Well done, Watson. She was not faking. Miss White, you have no right to take your own life. Dr. Watson? Did you just save me? La señorita White es una mujer peligrosa, muy capaz de llevar a cabo un asesinato elaborado, bla, bla, bla. Cuando se dio cuenta de que no podía sacarle más dinero a Montage Doom, volvió su afecto hacia Albert, su hijo. Ella fue la que cerró la puerta de la sala de la colección colonial justo después de que Hamish soltara las orugas y luego empujó a Martin Hamish al suicidio para quedar impune. Tuvo lo que se merecía. Así es. Imparcial. ¿Ve? Soy imparcial. Se ha hecho justicia por ese pobre hombre. El que murió. No el que se hizo la morición. Al que mataron. Where are you going, Holmes? Have you been invited somewhere? Bueno, aquí estamos entrando al caso número 6, que sería el último. Where to? To the Baker Street Irregulars' annual dinner. They sent us an invitation. It is on the table. A dinner? How could those street urchins afford anything like that? I can't understand your interest in them, Holmes. They're dirty. They wouldn't hesitate to steal your wallet. Watson, you should be excited. It is a secret dinner. Its location changes every year. Read the menu. Sounds mouth-watering. All right. We, the secret police of Baker Street, invite you, Sherlock Holmes, and Dr. Watson to our annual dinner. Menu, entree, frozen rat head salad. Is this a joke? Not at all. Pray continue. Main course. Por eso a mí me gustan los feos. Digo, amorcito, mentira, tú eres guapo. Disgusting, Holmes. Hedgehog goulash. Street turnips in homemade juice. Ay, dime que no lo oyó. I can hear them on the stairs. No, debe estar ocupado. Sí, debe estar ocupado. Muy, muy, muy ocupado. Watson, you'll hurt the feelings of those poor children. We have to go. Oh, Mr. Holmes. La decepción. It is fine, Mrs. La traición, amigo. Mr. Holmes. Wiggins, Dr. Watson is getting ready. He Oye, will be delighted to cállate. join us. You don't look well, my young man. Is there something wrong? No sé qué ha pasado. No sé de qué hablan. Sí. Mr. Holmes is my brother, Leighton. He's in a prison cell. They say he's killed 2 men. You have to help us, Mr. Holmes, because I know he didn't do it. Where is he now? From what I've heard, they took him to the yard, and they gave him a good beating already. Le han dado una buena tunda. They'll hang him. They won't look any further. Holmes, we have to help him. And forget about the dinner? Wiggins, I'll take the case. You're fantastic, Mr. Holmes. I'll be waiting for you at the crime scene. You'll be there, right? It's on Half Moon Street in Whitechapel. Very well. Oye, no hagas clip, te despido. Abuso de poder, ¿dónde? ¿Qué iba a hacer yo? Ah, sí, aquí. ¿Dónde te sentaste, Anthony? Ya sé por qué te duele el poto. Lo he estado pensando mucho tiempo y he llegado a una conclusión. Bueno, no es que haya estado pensando en eso mucho. Ya sé.
Seguro no tienes nalgas. Y como no tienes nalgas, pues tus huesos asientan directamente en la silla. Y eso es lo que te provoca el dolor. Sí, sí, sí. Ah, lo esta vez. Te falta carne, Anthony. No, no sé, lo asumo, lo supongo. Ah, no, no es por ella. Eres una manipuladora. Ver para creer. Please, gentlemen, leave the scene now. Mm. Oh, Mr. Holmes, is that you? Good evening, Constable... Constable Marrow. I was here with Inspector Aberline during the Ripper case, Mr. Holmes, back Fotopoto. in 88. But then En vez de this is fotopata, nothing like fotopoto. that case. With this one, we've got the murderer, the weapon, and the statements. Ay, lo que that me speak hacen for decir, che. themselves. Ustedes se pasan. Of course, Mara. But you know that appearances can sometimes be deceiving. Who were the victims? The two men here, both shot. The stabbed fellow was Brian Vercotti, a well-known ruffian. The other, Kenneth Butler, a jeweller by trade. You spoke of statements. You have witnesses? Well, I was there, so I gave my own statement. And then there were two other witnesses who said they saw the killer Chapman. Mr. Turner, a gentleman who lives in that flat over there. And Polly Powell, a flower seller, who was over at the far side of the street. Sí, 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 ve. Luego charlamos. Por eso tienes que ir al gimnasio, no es que los chicos tienen un buen poto cuando van al gym. ¿Cómo sabes que tienen un buen poto, Madre mía, este choquita anda mirando. So, Constable Marrow, I should be Pareces delighted hija to hear mía. your testimony. I was standing at the north side of Half Moon Street. That was the side that you came from. But you would have been unable to observe this part of the street, where we are standing now. That is correct. But I saw ¿Cómo? the two ¿Qué va a victims estrenar? slowly enter Half Moon Street, and then shortly after, the fireworks started. A few minutes after that, the fellow Chapman rushed towards me and ran into Half Me Moon estás Street. traumando, Anthony. Ve a hacer la tarea, me traumas. I didn't pay attention, but suddenly I heard a woman's Shoo, cries shoo, and fuera. police whistles on the other Imaginaciones. side of Half Moon Street. ¿Viste I esa rushed nubecita que over se hace there cuando and te I saw the imaginas two algo? dead bodies on the ground. When I reached Whitechapel Street, I saw Leighton Chapman. He'd been caught by two police constables. Pues no, no dije que te vayas. Como tú estás viendo el celular, llévame contigo a hacer tarea. Sí, sí, sí. Did you hear the shots? I didn't hear any shots. The fireworks were all over the sky. They were so loud I couldn't hear anything else. ¿Cómo no quieres What que lo were the lea? fireworks in honor Ay, of, Constable? Well, today's Queen Victoria's birthday, Mr. Holmes. Ah, yes, I appear to have lost track of the days. It is May now, of course. Constable Marrow, what else caught your attention while you were running Ay, through por Half Moon Dios. Street? ¿Por qué bostezo tanto? I saw nothing but rats, and I took the time to light every corner with my lamp. Did you happen to look up at Mr. Turner's window when you were on Half Moon Street at that time? Yes, I saw that the window was open, but no one was there. It was dark in the room. Constable, your statements have been of great value to me. Vamos a analizar al grandote. A tattoo from Westgate Prison. Vercotti must have done some time there. He tried to stop the bleeding with his hand. Death
was not instant. Antonio. Antonio es del pueblo ahora. His stomach, a dreadful wound. Pobre hombre. Brian Vercotti suffered greatly. What a terrible way to die. El pueblo y para el pueblo. Bien. Bien, Antonio. Y gratis. Vamos. The bullet struck his head. This man didn't stand a chance. This is an ordinary key. I wonder what kind of door it opens. Luego ya no tendré un poto aquí más bien en Minecraft. ¿Laboral? ¿Estás queriendo decir que me vas a cobrar? ¿Qué? A piece of wood that has stuck between the cobblestones. ¿Cómo? Let us take a ¿Qué? closer ¿Qué look. dije? No, no dije nada. ¿Y esto? This shard of wood is quite new. Tú no eres cliente. No, pues yo sería la vendedora. Y debo saber lo que vendo. No me hagas caso. Ay, tengo una asesina. La ropa. Good evening, Mr. Turner. I heard Constable Marrow replied to you as Mr. Holmes. Are you that detective gentleman? I've heard of you. And well, I know things about this evening. Excellent. Might we hear your story? Vamos a analizarte primero. Ojos cansinos, tristones, calvo, viejo. Todo. Batalla de veterano de guerra. Vaya, vaya. Le faltan botones. Vida humilde. Qué crítico. Necesita bastón, pierna débil, cojera. Choquita. Could you tell us everything that you may have seen or heard? I was already in bed. No, porque imagínate cuando me hagan promo que salga esos clips. No, qué vergüenza. I clearly heard two gunshots from outside. Please continue. I quickly got up and I grabbed the lamp from my nightstand and I rushed towards the window. I looked down and I saw two bodies. And there was a man with a gun who was standing nearby. Where ¿Por qué estoy exactly? bostezando tanto? ¿Hay alguna déficit de vitamina que Did he provoque esto? notice you? I don't think so. He Voy a rushed traer towards refresquito. Whitechapel Sí, Street sí, sí. without looking around. Denme un momentito. Voy a traer refresquito. Sí, puede ser. ¿Por jugar plato sin mí? No, jugué contigo y luego ya no jugué plato. Vi unos cuantos TikToks y luego me dormí. Ya vengo. Mira lo que lo empuja. Ayúdenme a matarlo. Ay, ahí está. Ahí está. Listo. Mira, mira. Mira, hasta con tu cara. ¿Matar monedito? Déjame divertirme un poco. Tal es que se me ha crasheado el juego. No te preocupes. Esa. Fuiste sin avisar. Yo esperaba tu regreso. Te fuiste y no me pude consolar. Papá, papá.
triste me fui preguntando dónde estaría papá. No lo pude comprender, pues ya no te vi más. Tristemente supe que ya no me querías. Ay. Hola, Juri. Está curando la señora. Yo no quiero matarlo, ¿qué hago? Dice. Oh, ese clip con Mauricio en Fall Guys. No es café, ¿eh? Les prometo que no es café. Es refresco de banana con leche. Sí, sí, sí. Lo hizo mi hermano. Mr. Turner, did you see anyone else in the street? No, I saw Ya no me one hagan but decir that man, tonterías. Quiero the concentrarme en los the fella they asesinatos. caught. Were the two shots you heard consecutive? Yes, there was a very short pause between them, and they sounded different somehow. It seemed to me that the second shot was louder than the first. That is an interesting comment. Mr. Turner, what were your actions after you stepped up to the El window? café es para más tarde. I was afraid that the man with a gun might return, so I stayed close to the window till I saw the policeman coming in a half ¿Saben moon que esta from taza Whitechapel. era de mi abuela? Then Es de I los walked tiempos de out mi to tell abuela them esta taza. everything I saw. You have helped us a great deal, Mr. Turner. Señor Turner. I'll do anything to save my brother, Mr. Holmes. Vamos a hablar con la florista. Salvaremos a tu hermano pequeño. No te preocupes, no será culpable. Culpado. Señora Polly. Mrs. Powell? What do you want? My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the crime that took place this evening. Well, I've already gave my testimony, but very well. Could you tell us everything that you may have seen or heard? Yes. I was selling my flowers as usual, and then the fireworks began, in honour of Queen Victoria. I enjoyed those. But then, all of a sudden, a young lad ran out of Half Moon Street and stopped just by me. He had a gun in his hand. He was like a ghost, and all covered in blood. It was dark, but I could see him, because of the flashes from the fireworks. And then? I screamed as loud as I could. I knew that a policeman should be on duty in the vicinity. He had no time to escape. 2 constables got him. Then another constable came out from the very same street, and I heard him talking of a horrible murder. Es simpaticona nomás, ¿no? Supongo que no es tan así bella, hermosa, pero es simpaticona. Esta choquita, la florista. Como es una testigo, no es culpable de nada. Y su ropita morada está guapa. ¿Sabe? Ese acento inglés que tiene, creo que es británico. Creo que es inglés británico, sí. Porque claro, tendría sentido, porque están en Londres. Mrs. Powell, did you hear the gunshots? I'm not sure. You know, what with the fireworks? Did you see anyone else leaving Half Moon Street, prior to or at the time of the crime? No, sir, I did not. Even with all the fireworks, I was very attentive, as I'm always on the lookout for customers. My thanks to you, Mrs. Powell. ¿Sí lo ves? Primero pensé que era una ancianita, pero no más que está muy agachada. Y claro, su ropa es antigua, pero se ve simpaticona. Oh. This mirror.
is turned towards Half Moon Street. Muy pocas veces vas a ver un buen espejo en un videojuego que realmente refleje las cosas. Wow, refleja hasta bastante lejos. Oh. Locked. Locked. Inglés británico. A ver, ¿y este hombre? Locked. No puedo hablar con él. Está en el borde de la ciudad. Que no quiero salir. ¿Habrá algo más por aquí? Creo que no. A ver, ¿qué tenemos hasta ahora? Disparos distintos. No. Vista de Turner. Ventana oscuras. El señor Turner afirma que él permaneció junto a la ventana de su piso hasta que llegó la policía. No obstante, esto se contradice con la declaración de Marrow. El agente no vio a nadie en la ventana. Sospechoso. Bien, esto todavía no se conecta. Ñam, ñam, ñam. Ahora, ¿qué tendremos que hacer? ¿Hablo con el policía? It would be my pleasure to assist you with your investigation. Si Antonio dice que se quedó junto a la ventana de su piso tras el dato personal y que la declaración de agente Marrow, la ventana del señor Turner estaba a oscuras. La llave. Sí, hay algo que... Algo huele mal en este hombre. Mr. Turner, you have stated that you remained close by your window after the crime. Is that correct? Oh, yes, Mr. Holmes. I stayed at my window until the policeman arrived to examine the dead bodies. Pero... That is very interesting, Mr. Turner. Constable Marrow stated that he did not see anyone at the window when he was running through Half Moon Street. Well, I think Constable Marrow and me, we might have been distracted by the whistles and shouts coming from Whitechapel. We could have missed each other somehow. You understand what I mean? It was a bit of a stressful moment, to tell you the truth, sir. Allow me to form my own theories, Mr. Turner. Would you mind showing me the view that you had from your window? Not at all, Mr. Holmes. Please, follow me. Mr. Turner appears to live very modestly. Una vida muy modesta. La chimenea. This fire is dying out. It was last tended to over an hour ago. Pero aquí no. Papel quemado. The papers are almost entirely burned. I am unable to see what's written here. ¿Qué es lo que habrá quemado These este words are hombre? illegible. The papers were thrown into the fire just a short while ago. Sospechoso. Este hombre está apestando.
Mucho. Mr. Turner was roused from his bed by the sound of gunshots. ¿Sabes? Me di cuenta que en el cuarto de Holmes también hay esto, como una fuente de agua, como si ahí se lavaran la cara, se asearan, como al parecer no había grifos. Y mira, o sea, se traían así el agua a su mesa para lavarse, para peinarse, para afeitarse. Interesante. Ujú. The books on this shelf are in a mess. It looks as though Mr. Turner was trying to find something in a hurry here, a short while ago. Oh, su bastón. Encontramos la punta del bastón. A perfect match. So, Mr. Turner broke his stick when it became stuck between the cobblestones. He did not mention that he was so near to the victims. Sospechoso. Ese hombre estuvo en la escena del crimen. Ya decía yo. This kitchen knife is quite sharp. Restos de papel cortado. There are pieces of shredded paper scattered over the table. This kitchen knife was used to cut the paper. Ahora la vista de la ventana. So, that's the view Mr. Turner had when he opened the window. The dead body of Kenneth Butler. Brian Vercotti's contorted corpse. Los dos Mr. cadáveres. Turner had a perfect view of the crime scene. He saw the bodies clearly, and Leighton Chapman standing over them. Anything else you would like to know, Mr. Holmes? Anything else you... Pues no sé, ¿qué más puedo investigar aquí? ¿Qué más puedo mirar? ¿Puedo salir aquí? Oh. Entonces, primero se levantó, luego dejó el bastón roto. Corta los papeles. Los tira al fuego, supongo. No. ¿Por qué se destiquean? Uno se levanta. Yo creo que primero se levantó y luego... ¿Cogió algo? ¿Qué? Se levantó. Es que no estoy segura de qué ha hecho primero. Dejó el bastón y sacó algo de ahí. Sacó algo de ahí. Cortó los papeles con el cuchillo y lo echó al fuego. Pero aquí dice que se aproximó al cuerpo y agarró algo. Rompió el bastón.
Yo creo que lo primero que hizo fue venir a la ventana. Miró hacia abajo. Y luego, eso. Se aproximó al cuerpo. Luego cuando sube, tal vez, viene aquí a dejar el bastón roto, agarra algo, lo pica y lo echa al fuego. A ver. Ahí, mira por la ventana. Luego, él baja, va al cuerpo, alza algo, se vuelve, deja ahí el bastón roto, busca no sé qué cosa, pica ahí el papel y lo quema. ¿Será correcto? Si no... So Mr. Turner used a book to hide an object that he found on Kenneth Butler's body. The question is, what did he find? Vale. Libros, huellas de grasa. I can see prints from greasy fingers upon the cover of this book. En sus dedos grasosos están en el libro. Moby Dick. Oh. ¿Moby Dick no era más grueso? He visto libros de Moby Dick más gruesos, pero bueno. Well now, what a find. A precious jewel. Una joya. Concealed inside a book. A bracelet with unique ram's Cabezas de head carnero design, labrada, un detalle a de distinctive feature of ancient antigua Grecian Grecia. artifact. Me lo llevo. Así que así, ¿eh? Tenemos que hablar, abuelito. Claro, esos papeles son del centro del libro. Qué viejito sospechoso. Mr. Turner, how would it be possible for a man of advanced years, such as yourself, to rush from his bed to the window in a matter of seconds, as you have stated? Well, I'm able to move very quickly, despite my age. And when the situation requires it, Mr. Holmes. Así pues... I ¿Qué de su highly cojera? doubt that, Mr. Turner. I observe that you suffer a severe limp due to your injured right leg. It would have taken at least 10 seconds for you to approach the window. That 10 means you could minutos have llegar a easily la missed ventana. something or someone in Half Moon Street during that time. You're right, Mr. Holmes. I could have missed something. But it did seem to me that everything happened so quickly. Oh, time El can tiempo pull puede tricks like jugarnos that. malas pasadas. Sí, es cierto. Pero tú estás mintiendo. And what of everything else that you told us? Mr. Turner, it is vital that we have your complete and true statement. Mr. Holmes, I do Pues assure sí. you that the other things I said were most sincere. Mientes con todos los dientes. ¿Así? ¿Y el brazalete? Mr. Turner, you were not sincere with me. Not then and not now. But Mr. Holmes... This, Mr. Turner, does not look like anything that a poor man might possess. It is worth more Vale than más the que su home that you casa. live in. I can explain. Toma. No, merely correct me if I am wrong. You saw Leighton Chapman through the window, but you also noticed a glittering object on the ground, this precious jewel. You walked down and took the bracelet from the body of Kenneth Butler, and when you heard the whistles, you hurried away. That broke your walking stick. It caught fast between the cobbles. Tremendo viejito Constable Moore was ladrón. unable to see you in the window as you were climbing up the stairs on your way back to your flat. Upon returning home, you hid the precious jewel inside a book. Mr. Holmes, please don't send me to prison. I didn't do anything bad. I'm just a poor man. When I chanced upon the bracelet, I saw it as an opportunity to make a little money. I was desperate. I only took the bracelet, that's all, I swear. You Sí, made no a creo que lo mistake sea. by lying to me. But
You are not a criminal. I believe that. Although I must return this bracelet to its rightful owner. Tremendo viejito ratero. Bueno, nos llevamos el brazalete. Ahora se It habla would con be el my poli. pleasure to assist you with your ¿O ahora qué? Archivos. Un brazalete de oro antiguo que fue hallado en el piso del señor Turner. Ok, hay que ir a ver los archivos. A ver si hay información sobre este brazalete. Bueno, el abuelito no los mató, simplemente pues vio un brazalete costoso y fue a tomarlo. No parece que sea una persona pues que tenga por qué matarlos, ¿no? Así que a ver. Archivos. Carta. Un exótico método de asesinato. La escena de los criminales de hoy en día podría completarse con plantas venenosas. Una joven y bella dama, en colaboración con un cómplice, planeó el horrible asesinato del director de los Kew Gardens, el señor Monteston. Solo un detective fue capaz de descubrir la verdad que escondía una tragedia que se creía causada por un simple ataque al corazón. Su nombre es, por supuesto, Sherlock Holmes. ¡Aparezco en la portada! Salimos en las noticias. Vaya, vaya. This is where I keep my... A ver, vamos a buscar técnica de vaporización, metales tóxicos, origen de las fibras, cloro, venenos, heridas, criminalística, artes marciales, marcas y emblemas. No. Periódicos tampoco creo. Enciclopedias, arte y arquitectura. Historia griega. No. Medicina, botánica. Aceite de serpiente, botes de propena, facturas de muebles. Supongo que no. Nada de historia. La máquina de escribir es el futuro. Arte antiguo del Museo Británico. Ajá. Estas bellas joyas antiguas forman parte de la colección de tesoros helenísticos. En la imagen se aprecian las 5 cabezas de carnero labradas en un brazalete, un collar y un anillo, todos de oro puro. Entonces tenemos el brazalete, faltaría el collar y el anillo. Los 5 carneros de Mitilene llevan desaparecidos desde 1885. Here it is. I need to continue my research in my archives. 1885. Ok, eso hay que buscar. Supongo que en periódicos de 1885. Los tesoros helenísticos fueron robados en la noche de ayer mientras se transportaban en un carruaje desde el Museo Británico a la exposición de arte de Glasford. El dueño de una casa de empeños, Kenneth Butler, se puso en contacto con Scotland Yard esa noche e informó de un caballero que había intentado venderle una serie de objetos históricos en su local de Church Street. La policía procedió a arrestar al hombre descrito, un ladrón profesional llamado Vincent Foley, que estaba intentando escapar de Londres por el puerto. Fue identificado por el conductor superviviente del carruaje que transportaba la colección de tesoros helenísticos. Vincent Foley se niega a confesar dónde está el resto de tesoros robados. Ha sido llevado a prisión. Los tesoros perdidos aún no han sido hallados. Here it is. One of the victims, Kenneth Butler, was involved in the story of the stolen Hellenistic treasures.
A visit to his pawn shop should tell me more. Vamos a ir a una casa de empeños. Vamos. Bueno, Watson sirve de apoyo moral, al menos. ¿Qué haces ahí afuera, Watson? Entra. ¿No puedes entrar? Bueno, ya vengo. ¿Es aquí? Eso es una cantina. Pero hombre, no beban, terminarán como ese hombre. ¿Escuchas roncar? Bueno, ¿y dónde está la casa de empeños? ¿Aquí? Ah, no dije nada. Mr. Butler's key matches the lock perfectly. Cierto, la llave que encontramos. Estantes. Crampons and a sharp ice axe would only be brought here by a mountaineer. Vaya, vaya. Estantes, un punto de interés. Aquí, nada, nada, nada. Por aquí. A flare pistol. Pistola de Perhaps bengalas. it was pawned by a destitute sailor. Pistola de bengalas. Nada más. Pero dice que es de interés. Entonces tal vez más adelante nos sirva. ¡Ah! El collar. The ram's heads. This necklace belongs. Interesting. That means Que en el bote Kenneth tenía parte de la Butler colección owned todo a este part of tiempo. this. Y una carta. Hey, Kenneth, me acuerdo de que en una ocasión me hablaste de 3 piezas de joyería en oro de la antigua Grecia con cabezas de carnero labradas. Todavía las tienes, ¿no? Pues tengo buenas noticias para ti. He encontrado un hombre podrido de dinero que está como loco por esas joyas. Está dispuesto a pagar una fortuna. Puedo concertarte una reunión con el Millonetis si nos repartimos las ganancias. Te estaré esperando en el cruce de Great Alice con Half Moon Street el domingo por la noche antes de los fuegos artificiales. Parece que fueron a una trampa esos hombres. It looks as Libro de though cuentas. Mr. Butler kept a careful record of his operations. Aquí nada más, ¿verdad? Con él no se puede hablar. Aquí nada, aquí nada. Creo que esto ya es para salir. Sí. ¿Qué hay que hacer ahora? No dice nada de lo que hay que hacer. Pero... a ver, volvamos aquí. Que no sé si tengo que ir a casa.
Tiene bonitos ojos, ¿no? Sherlock. Ish. Chale, ya no están los cuerpos, ¿o sí? What's up with you, lad? What are you waiting for? I'm waiting for my brother to be released. Your brother? The one that you caught, beat up and imprisoned. Ah, the murderer. He ain't killed no one, copper. Watch your mouth, lad, else you'll be joining that worthless brother of yours. ¡Ey, no le hablé así a mi amiguito! It would be my pleasure to assist. I'll do anything to save... Bueno, ¿y ahora qué? Creo que con ella tampoco hay que hablar. I suppose that I shall have to move my stool now. Por acá se sale. Vamos a Scotland Yard. Sí. A ver si encontramos algo ahí. ¿Tengo algo aquí? Oh, pues sí. 2 víctimas. Joyas de Butler. Móvil del robo. La búsqueda de los tesoros helenísticos perdidos puede haber sido el móvil del crimen que se cometió en Halfmoor Street. El señor Tony recogió el brazalete justo después de los niños y condes paradero desconocido. Sí. Parece que nada más se conecta por ahora. Un poco. Mr. Holmes, whatever brings you here so late at night? I'm interested in the case of young Leighton Chapman. He was arrested earlier this evening and accused of a double murder. I beg your pardon? That case is quite clear to the police. Or are there any new facts that we don't know of? Who knows, Inspector? Look, you are free to investigate, of course, Mr. Holmes. Chapman was arrested with a revolver in his possession, which you can find in the evidence room. The suspect himself is in custody. Did you find anything else on his person? A few personal belongings. Nothing particular, Mr. Holmes. Thank you, Lestrade. Vale, vale. Entonces vamos a analizar las cosas que tenía y hablar con él. No, esta es la morgue. Morgue. Aquí. So this is the gun that Leighton was holding when he was caught by the police. It is a Webley revolver. Revólver Webley. It seems as though the shells were not removed from the cylinder. Two out of the 6 shells. Faltan 2 balas. There were 2 shots. A cheap watch, bought with his own money, no doubt. These cigarettes are filled with cheap tobacco. ¿Y la manzana? ¿No importa la manzana? Disparos distintos y el revólver. Hay 2 opciones. Turner notó que los 2 disparos sonaron de distinta forma porque de hecho fueron 3. Primero se disparó una sola vez y justo después se dispararon 2 armas simultáneamente. Posición del tiroteo. Turner pudo detectar que los 2 disparos eran diferentes porque se hicieron desde puntos distintos de Halfmoor Street. No sé todavía, creo que no puedo tomar una decisión respecto a esto. ¿Y este?
Doble asesinato. Que fueron víctimas de un doble asesinato cometido por una persona. Sí. Declaración única, nada de valor. Otro sobre el revólver. Móvil del robo. Presunto culpable. Pues sí, dicen que él fue, pero pues... Es que si fueran así... Yo creo que es más probable eso a que sean 3. ¿Algo más? Bueno, sigamos investigando mejor. No me queda nada claro, nada. Todavía. Please escort this suspect for interrogation. El hermano del chiquillo. Good evening, Mr. Chapman. Who are you? Ay, sí se le parece un poco al niño. It's all a mistake. Calm down, Leighton. I have come here to help you. To find out if you truly are innocent, as your younger brother Wiggins has told me. My brother? You know him? Then that means you're... Sherlock Holmes. Oh, blimey. All right, Mr. Holmes. I'll tell you everything. Cuéntemelo todo y exagere. Pero primero le voy a mirar la cara. Tiene una cicatriz muy fea. Peleas ocasionales. Creció en la calle, pues sí. Normal cuando crecen en la calle. Paliza reciente, se resistió al arresto. Impetuoso. Para formar trabajo cómodo, empleado de oficina. Oh, tatuaje de la prisión. Es el mismo tatuaje que el hombre que murió. Good. Tell me your account of what happened. A ver. I left my work and I hurried up to see the fireworks in Whitechapel. Whitechapel para ver los I was late, so I dice que decided to decidí cut atajar through por Half Moon Half Moon Street. Street. I saw the first fireworks light up in the sky. I bumped into a constable on a corner before entering Half Moon. Then suddenly, what with all the firework flare, I saw 2 men. They were both lying flat in the middle of the street. I stopped where I was. I thought about turning back to the police, but as I was thinking of that, I saw a third person. He was leaning over the body that was furthest from me. The second I saw him, he raised his head and he stared at me. In a flash, I saw his gun, but he made a dash for it instead and he escaped through Whitechapel Street. So you might still have had time to return to the constable. I panicked. I didn't know what to do. Anyway, I approached the bodies. I saw that one had blood pumping out of his stomach. He was dying. It was horrible. Second one was already dead. He had a hole in his head. He was holding a gun in his hand, though. Interesting. ¿Qué más? ¿Qué más? Pray, continue. I turned a corner and I saw the man standing in the middle of the street. He seemed to be in some sort of panic. And then, Mr. Holmes, something strange happened. I told the police and they laughed at what I said, but I swear to you, my words are true. I started running towards him. But then I was blinded by a flash. It was so bright that I hardly saw anything for a good dozen seconds. Una bengala. But I kept running forward. As I arrived in Whitechapel, I heard a woman screaming. And then of course, then they found a gun and all that blood. I couldn't see the murderer escaping and all that mess. Perhaps... A thrilling account, my young man. A ver, soy are el you tercer able to hombre. describe the person whom you saw standing in Half Moon Street? Well, I wasn't able to see his face at all. No puedo verle la It was too cara, dark, estaba muy oscuro, and le he was estaba too muy far away. lejos. Pero sí le veo la silueta. And what? Nothing so special. He was wearing a jacket. Chaqueta, estatura y peso medios. Was there anything else that struck? No. But perhaps it's strange, but I can't remember the sound of his footsteps as he was running away. No hacía ruido al correr. Perhaps it was because of the fireworks or the surprise of me.
Leighton, I confess I am puzzled. Why should a young lad like you take a gun from the hands of a dead man and set off in pursuit of a probable... I know. I keep wondering that, but at the time it was like a reflex. A criminal ought to be arrested. You were willing to risk your life. That was a little foolish, unless you wanted revenge. No, Mr. Holmes. I was just being brave and stupid. Pues... I'm sure that you were, but I believe that you may have recognized one of the victims, Brian Vercotti. You knew that gentleman well, did you not? Fueron a la misma cárcel. Algo ha pasado. However could you know that? You have a typical tattoo of the Westgate Brotherhood upon your hand. I observed exactly the same mark upon Mr. Vercotti. You came to know him from your sharing a past prison sentence. Am I correct, Mr. Chapman? God. You're right, Mr. Holmes. Me atrapó, soy yo, debe decirle. Brian Vercotti. Would you tell me a little about Brian Vercotti? We were convicted for a robbery. Once in prison, both of us joined one of these fraternities. During that year, we tried to help each other out, you know? You were quite young then, I believe. Yes, Mr. Holmes, we were. We'd only stolen a pound. Medio kilo de carne. After we were released, and when I saw what my little... And Vercotti? He had a hard time. His sister had died in a Whitechapel dispensary while he was in prison. He had no family anymore. Our paths... So you lost him? Yes. And for around 2 years, I heard no news of him at all. We shall see you soon, young Sí, es man. igualito al niño, eso digo. Bien parecido a su hermano. A ver, viejo conocido y declaración de delito. No. ¿Cómo es que nada de esto conecta? Ah, ahí está. Hombre imaginario. La persona que Leighton Chapman describe en su declaración es fruto de su propia imaginación. La creó para autojustificarse. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Robo? No. Yo no creo que sea él. Viejo conocido. Nada de valor. Ahí está. Móvil del robo. La búsqueda de los tesoros helenísticos perdidos pudo ser el móvil del crimen que se cometió en Harsus. El señor Turner recogió el brazalete justo después del asesinato, pero el anillo sigue para el desconocido. Motivos personales. El móvil de Chapman para cometer el violento crimen de Half Moon pudo ser personal. No. Quieren los objetos. Pero él no es. Bueno, hay que seguir. Todas las pruebas lo apuntan a él, pero pues sabemos que no es. Hay mucho más detrás de esto. Mr. Holmes, what is the trouble with that lad? Isn't he guilty of murder? No lo sé. Es lo que I'm intentaré always averiguar. wondering what's on your mind, Holmes. Tipos de nariz. Vaya. Bueno, a ver, ¿qué más podemos hacer? Entre sus cosas no hay nada. ¿Por qué no le preguntó a quién? No, olvídalo, claro. Le disparó al hombre, me imagino. ¿Ahora dónde habrá que ir? ¿A la casa de empeños? Tal vez. No sé si podemos... Dijo que hubo una luz brillante y lo único en lo que puedo pensar es en la bengala. Pero... eso es lo que veremos ahora. Creo que aún no. Aún no.
¿Qué pasa? Si aquí no hay nada. ¿Por qué me lleva aquí? ¿Y si le doy aquí? No. Esto es ahí, pero... no puedo estiquearlo. No creo. ¿Y el anillo? ¿Y el anillo para cuándo? A ver, volvamos aquí. Otra cinemática. Why are you looking at me all the time like that? I'm just watching you, lad. I never know what to expect from people like you. People like me? Yes, street beggars and thieves. I ain't a thief. Oh, no? Then where did you get whatever it is that you're gnawing on? I very much doubt that you bought it. What ain't seen can't hardly be stolen. ¿Por qué cada vez que vengo estás maltratando al chico? It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. Espera un momento. Una de las víctimas posiblemente disparó 2 veces su pistola. Averiguo quién fue. Ah. Espera, esto sonaría muy patético, pero es como si estuvieran poniendo a que se dispararon entre ellos, pero no... ¿Eh? ¿Y eso? I am unable to see any higher. I need to find something to lift my lamp. ¿Y con I qué? am unable to see any higher. I ¿Algo need que to levante find el farol? something to lift my lamp. Ah, This should be useful. ujú, ujú. Vale. Ahora vamos a usar ese bastón para mirar ahí arriba. This is most definitely a bullet hole. The brick cracks are fresh. Watson, there was a third shot fired in this street. Hubo un tercer disparo. Pero... ¿aquí no hay algún disparo, acaso? No puedo verlo ya. Es como si yo ya hubiera seleccionado el tirador. Tercer disparo. La declaración de Chapman acerca del hombre de la chaqueta que desapareció en Half Moon Street ahora parece plausible. Los 3 disparos de la escena del crimen demuestran que hubo una segunda pistola que está en paradero desconocido. Tiroteo. Kenneth Butler y Brian Bercotti murieron en el tiroteo. Cada uno llevaba una pistola. Una de ellas ha desaparecido. Ahí se desmorona todo esto. Disparos simultáneos. ¿Ese es no? Ahí. Pues este ya no cabría.
Faltan más pistas. Este y este no. A ver, ahora sí se puede hablar con el poli. Constable Marrow, I would value your assistance. It would be my pleasure. I would like to make sure that there are no places in Half Moon Street where a man could hide while you were running through it with... All right, Mr. Holmes, what should I do? Take your lamp and start walking, just as you did before. And try to find me. Understood. Vamos a escondernos. Ay, soy el poli. Ajá. Ajá. ¿Qué pasa si realmente lo encuentro? I can see you very well, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. Bien, como me imagino, él ya no está aquí. Claro, él llegó... Llegó y vio los dos cuerpos, ¿verdad? No hay otro lugar donde esconderse. ¡Ah! ¡Desapareció! ¿Holmes? ¿Dónde se escondió? Here you are, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place. Es que yo no creo que se pueda esconder de mí por mucho tiempo aquí. Ahora sí tiene que ser muy difícil de encontrarlo. No. Mr. Holmes, it wasn't difficult to find you at all. It is obvious now. No one could escape Constable Marrow's lamp while hiding in the street. Pues sí. Entonces, si asumimos que había una persona en Half Moon Street en el momento del crimen, su única vía de escape tuvo que ser hacia arriba. Hay que reconstruir los hechos, emular los fuegos artificiales que describe Layton e intentar trepar el muro. Ya. Muy bien. Vamos a emular esa situación. Me pregunto si este caso no será tan largo como el anterior. Yo creo que no. O tal vez sí. Porque ahorita estamos solamente probando de que el muchacho es inocente. El hermano mayor. Y luego falta ver los sospechosos. ¿Quién será? ¿Por qué? Hay muchas cosas que ver. Creo que va a ser un poco larguito este caso. These tools are exactly what I need to climb the wall. Y la pistola de bengalas de aquí. This is exactly what we need in order to imitate the flash of the firework. Shit.
¿Por dónde escapó ese pillo? Wiggins, my lad, what are you doing here? You'd best be leaving and be quick about it. Lo sigue I've done nothing molestando al wrong. niño. You'd learn more by watching Mr. Holmes. He knows exactly what he's doing. Not like you. Oi, watch your tongue. Ese es el inocente todavía el poli. Constable Marrow, Watson, I would like to perform another kind of reenactment with your help. I'm listening, Mr. Holmes. I want to check if Leighton's testimony can be trusted. If someone could vanish into thin air... But Holmes, I don't see how. I am going to be the mysterious gentleman whom Leighton followed. I will stand exactly where he saw him before he was blinded by the flash. Watson, you will be Leighton. When I fire the signal flare, you should start to chase me. I understand, Holmes. You, Constable Marrow, just play your part and do exactly as you did. Just, please, wait 5 seconds after the signal flare. I doubt that Polly Powell would have screamed any earlier. As you say, Mr. Holmes. Let us begin then. Catch me if you can. Hola. Allá, por cualquiera de estas partes, ok. Encuentra el punto por el que subió. Ah, ok. The moon illuminates this wall. Anyone trying to climb it. This wall is cast in shadow. It would be El del frente, ¿verdad? Ay. I can barely see anything. Holmes? Are you there? Uy. I should try climbing faster. Lo intento, ves que ya estás viejo. I can Eso. barely see anything. Holmes? Are you there? Cállese, Watson, me desconcentra. I should try climbing faster. Pero aprieto lo que me indica. ¿Sí? I can barely see anything. Sí. Es justamente ahí, pero... Holmes? Are you there? Pero dale. I should try climbing faster. Vamos otra vez, otra vez. PvP. A ver. Sube, abuelo, sube. No solo depende de mí, también depende de ti. I can barely see anything.
Ya lo estoy pillando, ya lo estoy pillando. Holmes? Are you there? Where is he? My God, a man can't just disappear Ahí está. like that. Ahí estuvo. Holmes? Holmes? Where are you? I cannot see you, Mr. Holmes. Dr. Watson, it seems that Mr. Holmes has disappeared. Don't worry, gentlemen, I am up here, above your heads. How on earth did you get up there, Holmes? I am using crampons and a climbing axe, although the person we are looking for did not leave any traces of such tools. Constable, is there any way to get to the top of this building? Yes, Mr. Holmes, I can show you. The door to the building can be found from Whitechapel Street. Gentlemen, I am on my way down. Por aquí. These shards of glass are from the window above. La ventana. It's empty. Someone broke through the window to get inside the attic, but in his haste he ripped his jacket. Enganchó la chaqueta, tejido gastado, fibras negras. A cluster of thick black threads. They're unusually strong. I should examine them under the microscope. Okay. We can conclude that the person whom Leighton saw climbed up the wall, broke into the attic window, and escaped through the hatch. Abre la trampilla. Creo que ya no se puede hablar con la I chica. suppose that I shall have to move my stool now. A ver, ¿qué nos sale aquí? Trepamuros. Inocencia de Leighton. La declaración de Leighton Chapman acerca del misterioso hombre de la chaqueta que participó en el tiroteo de Hellmoon ha resultado ser cierta. Pues sí. Ya está todo esto en medio armonía, ¿no? Se supone. Al menos estos. No hay nada. Nada más todavía. Ay, va a ser un caso muy largo. Mr. Holmes, did you see my brother at Scotland Yard? I'll do anything to save my brother, Miss. Sí. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Bueno, ahora Holmes. que sabemos cómo escapó y todo eso, ¿qué hay que hacer? Hay que ir allá a decirles que es inocente, que lo suelten. Ah, no. Hay que ir a... Sí. Todavía. Es que no lo van a soltar hasta presentarles al verdadero culpable. Eso también es así. Uy, el microscopio. Let us take a closer look. Ahí. Más o menos. Se hace borroso, pero... Ah. It is not a thread, but a hair. I very much doubt that it is human.
I need to compare this sample with a human hair and a horse hair. A shaving brush is usually made from horsehair. Watson, could you please pass me your shaving brush? Here you are. Watson, look, what's outside the window? Well, I don't see anything. Ouch! Holmes. Don't make such a fuss. One little hair. Le acaba de arrancar un cabello a traición. Ay, pues... The No se parece a horsehair is ninguno. thinner than the hair that we found. Human hair is significantly thinner than the black sample. So, this black hair belongs to an animal, and it is larger than a horse. A hair from a large and exotic animal. What? ¿Eh? ¿Cómo que de un animal grande y exótico? Acróbata de circo. El hombre que desapareció de la escena del crimen de Half Moon podría ser un acróbata de circo. Logró trepar el muro de 10 metros en cuestión de segundos. En su chaqueta fue hallado el pelo de un animal grande y exótico. Ahora ya tiene más sentido. Trucos de la desaparición. La persona a la que solo Chapman vio escapó de la escena del crimen trepando el muro. Era un acróbata talentoso. El criminal cogió el arma del cadáver de Kenneth Butler. Oh. Esto ya va mejor. Wiggins is currently at Half Moon Street. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Hola, mi amada. ¿Y Toby? Ah. Toby. Hello, Toby. All you need now is a shawl and a mop cap, and you could be Mrs. Hudson's younger sister. Bueno, vamos a ver con el niño. Un circo. O sea que puede ser que pelo de león o algo así. O de la cola de un elefante. No sé. Uy, niño. A ver, niño. Colabora. Es para sacar a tu hermano del bote. Van a seguir peleando el Look policía here, y el lad. niño, ¿verdad? You'd better go home and start thinking about what a fine pickle your brother's landed himself in. Ha! But he'll be free tonight, 'cause he's innocent. Don't be daft, lad. It's a closed case. Yo tengo la última palabra oficial. Mr. Holmes? We have good news for you, Wiggins. The investigation has proven very interesting so far. We found facts and details that confirm your brother's innocence. I knew it, Mr. Holmes. But for now, Wiggins, we need your help. Anything you like, Gov. I need you to locate a circus that has stopped over in London. It needs to have disposed of at least one exotic animal, a very large one. You can count on me, Mr. Holmes. Nice. Trae el chisme, niño, trae el chisme. A lo mañana siguiente, temprano. I do hope that those children don't get into trouble, Holmes. Don't worry, Watson. I predict some news in 7 seconds. Mr. Holmes, we found it. Here it is. Ya lo vio por la ventana. Duval Brothers, Hermanos a Duval. well-known traveling circus that is currently stopped in London. And this is a young Indian elephant, the highlight of the show.
I believe that is exactly the type of circus we are looking for. I'll pay it a visit. O sea que le acerté. Pelos de la cola de un elefante. No, hombre. Hey, you! Stop right there. Good morning, sir. Pardon me, but why am I not allowed to walk around here? Because it's private. Well, I only wanted to meet the artistes. Hmm? You're wanting to apply for... Nah. You don't look like the type of artistic lockpicker that we're looking for. You might be surprised. What? Nah. I don't think so. Clear off. You're a bit slow to catch on, eh? Get lost. Rayos, no puedo entrar. Giovanni Maletti. El hombre más fuerte de la Tierra. Bien, pues hay que hablar con el niño entonces. Para eso me hacen ir, para nada. Qué bonito debió ser viajar en carroza, de verdad. Holmes, I won't be able to join you. I promised to visit a patient today. It's all right, Watson. I think that I can handle this alone. Mejor, mucho me estorbas, Watson. ¿Y ahora? Ah, oh. Ya sé lo que tengo que hacer. Ahí dice que necesito un buen disfraz. Vamos a ir al armario. Pero... le hace falta algo, ¿verdad? ¿Y lo puedo usar o no? Porque algo me decía que no puedo. ¿Qué tal ese disfraz, Una barba, un traje de bandido y un sombrero irían muy bien. Bueno, a ver, traje de bandido no es. Ahí está, bandido. Ay, pero mira ese disfraz, papá. ¿De qué te ríes? Ahora sí me va a dejar entrar. Spectacles are unpopular among thugs. I don't want to arouse suspicion. Ah, bueno, está bien. Sin gafas. Es cierto, las gafas son como que muy lujosas para un bandido. Pero igual se ve gracioso. ¿Qué fue, mi amorcito? ¿Qué fue? Stay where you are. What are you doing here, and where is Sherlock Holmes? Calm down, Watson. Take deep breaths now. It's me. Ya vengo. Ay. Oh my god. ¿Por qué justo ese? No. ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ah! Él no, él no, él no, él no. Él no, él no. Justo. 20 años que no te veo, 20 años que no te veo. ¡Ah! Voy a tener que salir por acá. No, es feo.
este bicho horrible, no. Vamos a reventarte ese gran horrible que tenés. Wow, no puedo creer. Sí, ¿no? Se puso una barba y ya no lo reconoció. Thank God, Holmes. I can't get used to your disguises. Thank you, Watson. That means I am ready to go. Who are you? What's your name? My name is Nigel. I'm here to open the locks. Talented, eh? Let's see. Go inside the marquee and show yourself to Charles Foley. And I've got it. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Será que puedo husmear? Parece que no hay nada que pueda hacer por ahora. So, everything is here, just as you asked. And what about the money? Some of the barrels are wet. Transportation issues, it couldn't be helped. Whatever. We'll be here after midnight to pick up the supplies. I want to be paid first. No. You'll be paid after we make the transfer, as I said. Right? I hope that no one saw you. The police are on the lookout. Of course not. I'm a professional. Glad to hear it. Be ready for tonight, then. Se traen algo entre manos esos dos. Yo solo me puedo hacer el bobo. Sí, sí, sí. Una imprenta. Rise up and keeps rising from lambs into lion. De ovejas a From lambs leones. into lions. Those are words of encouragement and defiance. From lamb. That's a picture of a contemporary gentleman wearing a Robert. This poster was clearly made to fire up rebellion among. Incitar a la gente a la rebelión. There are enough posters to paste. This printing press is old, but still quite. Wow, una imprenta antigua, qué guapo. ¿No era por ahí? Pero eso va para afuera. ¿Y entonces qué debo hacer? No puedo pasar. Oh. A los barriles. This wooden barrel is damaged. It is difficult to say what is inside. This wooden... There is a spot on this barrel that was intentionally painted out. Pintura en el bar. Oh. The crest of the Honorable Artillery Company. Compañía de artillería. I need to be sure. Entonces es probable que sea pólvora. Judging by the fractions and the sí es pólvora. Muchos barriles de pólvora. It seems as though they were. ¿Y esto qué tiene que ver con el robo de las joyas? A printing press and a great many blank papers. All of this was stolen by the merry men quite recently. And these poster samples.
I am quite sure it is not a coincidence. Los The alegres merry men compañeros. are planning some sort of sabotage. Stop right there. Who are you? Are you Charles Foley? Maybe. They say that I can open any door. Do they now? We'll see that lock near the chains on a table over there. Open that. Madre mía, esa pinta. Oh, una llave. Caja fuerte. Vendaje ensangrentado, herida reciente. Armado, revólver bulldog, despiádalo. ¡Ay, tiene el anillo del carnero! ¡Lo tiene! Oh my god. Ahí está el anillo que faltaba. Este es el pillo. Este es el pillo. Uy, me encanta abrir estas cosas, ¿eh? Ahí. Así. Oh. Podría ser ahí. Podría ser que esos dos se conecten, como podría ser que no. Ahí. Pero este no está conectando. Ah, ahí. Ahí. Y este debería conectar así. Ahí está. Yeah. Hombre de la chaqueta. Charles Foley lleva un anillo antiguo, la última pieza que falta del conjunto de joyas de los 5 carneros de Mytilene. Y también un revólver al cinto. Esto demuestra que Charles Foley es el misterioso hombre de la chaqueta que tan hábilmente escapó de la escena del crimen de Half Monster. Sí, sí, sí. Lo sé, lo sé. Bueno, ya abrí el candado. ¿Cuánto me vas a pagar? Ah. Well, they're right. What's your name? Nigel Shirley, from York. Ah, Nigel from York. Never heard anything about you. How'd you hear about me? It's a long story. I met your brother, Vincent the Butcher Foley, in prison. He told me all about his betrayal and all about you. Before I was released, he told me that you might find a job for me one day and pay me some money for me craft. Well, he died 7 days ago in prison. I'm sorry to hear that. That's all right. The traitor has paid the blood price for it. And you'll do the job anyway, because I need a talented lockpicker. I know just where to search for his legacy. It's all about the Hellenistic treasures, isn't it? Osh, you fool. Now, listen up. You'll come with us tonight, and you better mind yourself. Us? Wait, who's coming then? Billy, Jack and me. And what will I get for that? We'll share the loot. The one you seem to know about. Right. Wait for us at the abandoned manor house on a corner of Ladbroke Grove and Kensington Park Road at midnight. Nos hacemos pasar por unos pillos, nice. Mansión de Notting Hill.
Voy a ir ahora mismo porque estoy ansiosa. Voy a poner a cargar Here I am la at the tablet. manor. Somewhere inside it are the Hellenistic treasures. Como que los tesoros, solamente falta el collar. Es lo único que falta, el collarcito. Ay, ahora sí. Qué super disfraz que tengo, ¿eh? This lock is quite old. It shouldn't be much of a Otra cerradura. Ay. ¡Oh! ¡Toma el Dani! Hola, amiguito, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va? Creo que se está bien ahí. Muy bien, muy bien. Jugando a Sherlock Holmes. Resolviendo casos. Ah, para acá también puede ser. Oh, mira tú. O aquí, mira, aquí. Gracias, chiquita. Ahí. Ah, mira tú, no sabía que habías jugado Fortnite. Tal vez esto no sea ahí. Tal vez no. Oh, este está mejor. De nada, amiguito. Este viene aquí, así, mira. Ahí. Ahora, este debería mostrar aquí esta línea. Y ya está. I need to find where the safe is hidden and lockpick it. Y tu primera victoria. ¿Fue la primera vez que jugaste Fortnite o no? A ver, si tuvieras una casa antigua, ¿dónde pondrías la caja fuerte? Arriba, ¿verdad? Pues no, está bloqueado el paso. Ya veo. Yo ando practicando un poco el Fortnite a veces. Me están enseñando. No está mal. Las estanterías siempre se ven sospechosas. Several books have fallen from the shelves. It seems as though this cupboard can be moved. I'll give it a try. Oh. Medalla de honor. Wow, medalla de honor es bastante antigüita, sí. So, that's the lock I must open tonight. Let me see. Otra cerradura, vamos. No creo que sea así. Así debe ser. Esto debe ir así. Y esta. No creo.
Ahora sí. Shooters. Fortnite, medalla de honor. ¿Y cuál más? Ah, esos dos nomás. What a Sí, entendí mal. surprise. Another lock. And I won't be able to pick it. I recall that precious key around Foley's neck. It might prove a decent fit. I suppose they hide. Let us check the thieves' possible escape routes in the event that they are caught off guard by the police from the front door. Por aquí, tal vez. This door is a perfect means of escape in an emergency. Pues sí. A ver, otra. The Esta thieves puerta. won't attempt to escape through the front door if the police are right behind it. Although this La window ventana. is high above the ground, it would be possible for one of the thieves to attempt to use it for their escape. La escalera. This is the perfect place to set a trap. Se requiere un objeto. Ah. Me pregunto si la cuerda. En la cuerdita. Lámpara. I wonder what this old chandelier is doing on the floor. It looks as though it was Mm. poorly attached. Estaba mal atada. I suppose Un that mazo. the thieves already tried to open the lock with this. Así que ya lo intentaron. This ¿Y door cómo? leads to a kitchen, which holds. Es la cocina. This door leads. Ok. A ver, ¿qué objetos se pueden usar? A solid rope. La cuerda, sí. ¿Que no me puedo llevar la cuerda? A ¿Y cómo solid. cómo voy a hacer la trampa si no me puedo llevar la cuerda? This should be useful. Ok, la silla. A ver aquí. The ground floor window is a perfect way to escape the police. This works very well. No one will escape through this window now. Hay que tratar de dejarlos atrapados. Aquí no hay nada más, creo. Pues la silla no creo. No creo, no. Tiene que ser la cuerda. La silla. Aquí no creo tampoco. This Tampoco. should be. El collar de perlas. Bueno. Y aquí nada más. Although this window is high above the ground, it would be possible for one of the thieves to attempt to use it for their escape. One step on these beads,
and our thief will go flying. I should walk carefully here, else my plan... Uy, pues sí. Sería muy gracioso que me resbale en mi propia trampa, ¿no? ¿Eh? Trampilla. There is no ladder. If anyone falls here, he will need assistance to get out. Ahí pues. Bueno, yo quería la cuerda, pero no la puedo agarrar. A solid... No puedo agarrar la cuerda y siento que la necesito. The door is now... Ok. Supongo que solo me queda esta ventana. No, ¿cuál era? Ok. Si trato de salir por acá. This should be used. Alfombra. Ah, esto tal vez para tapar el The hueco. door is now Bien. Con la alfombra vamos a poner aquí para que caigan. Vaya, la vieja trampa. Se parece al tapete de mi abuela. De verdad que es igualita. Su centro era rojo y el borde era azul con estos patrones árabes. Oye, es bastante... Supongo que ya no debo pasar por allá. Ahora sí me puedo llevar la cuerda. Vaya. Ahora sí, esto yo creo que servirá para el candelabro, ¿verdad? Sí. Y luego... Now, if anyone takes the hammer, the rope will uncoil and make the chandelier fall. Creo que ya están todas las trampas listas. Entonces si el ladrón sube por ahí, se va a resbalar con las perlas. Who finds his way upstairs will roll down very quickly. If he runs through the dining room and takes a sledgehammer to force open the door, the chandelier will knock him down. Now, if a thief runs through the kitchen, he'll pay a surprise visit to the cellar. The traps for my circus companions are all I can leave now, but I... Uy. Uy, uy. Ay. Police! Police! Stop where you are! Where are they? Trapped, Watson, with your assistance. How so? Well, you sounded just like a real Bobby, my dear fellow. You startled them into the traps. I did? I assure you, Watson, it was quite an entertaining show. They will not escape the house now. You scum! And this is the pistol used for the murder in Half Moon Street. Potente el asunto. Have you closed the case yet, Sherlock? Mycroft. What are you doing Mycroft! here? Did you follow me? Mycroft! Sherlock, it may seem that I used you, but you should be pleased to know that you Es el hermano de Sherlock Holmes. Es Mycroft Holmes. Oh my god! Let us catch the big fish. But this man is not one of the merry men. No. Then why exactly are we here, Sherlock? This gentleman, Charles Foley,
has been involved in a double murder, and the hunter Qué of a feo set que of es valuable Mycroft. antiques, the Hellenistic treasures, which disappeared in a theft many years ago. You're no better than the coppers. Ay, ¿te sentiste traicionado? Artefactos valiosos. Holmes, that is incredible. The Hellenistic treasures. Indeed. Nothing but trifles. Where are the merry men? I don't know why you are asking me, Mycroft. They are yours to find. I'll see you soon, dear brother. Ay, su hermano. ¡Ah! Bien. Las antigüedades halladas en la caja fuerte secreta de la mansión abandonada de Notting Hill forman la colección de los tesoros helenísticos que fue robada en 1885 y que se creía perdida. Venganza de Foley. Hombre, hay que condenarlo. Si no. Claro, él tenía el anillo. Ya encontramos el collar. Sí. No hay más pistas y no hay más a dónde ir, no hay con quién más hablar, no quedó nada pendiente. Foley, you committed the crime of premeditated murder and of theft. You will be severely punished for your deeds. You are pitiful, you Scotland Yard dog. Save your words for the gallows. I'm sure the journalists will love them. I shall leave now, Watson. Gentlemen, please take our friends here into custody. Where are you going? I have unfinished business. I'll see you at Baker Street. Me imagino que va a ir a Scotland Yard a decir, liberen a ese joven, es inocente. O va a ir donde Wiggins a decirle que ya atrapó al asesino. Be careful with the lamps. Don't bring them too close to the barrels. Good evening, gentlemen. Who's there? That is of no importance. What matters is who you are and the plans that you have here. So you can stop us from carrying them out? Eventually, yes. Hey, careful. You'll blow us all up. I'm listening. We are a group known as the Merry Men. But I suppose you knew that already. We are the men who've already lost everything of value in their lives. We are ruined shopkeepers. We are workers who were fired from their jobs. Honest people who were robbed. We were forced out from our homes and thrown onto the street. And all of this in the name of the so-called law. The laws that were set out by our government. The laws that make the commoners Hacen que la gente común sea más vulnerable y los ricos estén más protegidos. We are not only from the British Empire. Some of us are from the New Lands, America, Australia, and we are many. But men we are still, and we are merry for that we stopped being Somos alegres porque ya no tenemos for those miedo. powers that be had done their best to plant the fear inside our souls, and we accepted it so easily. The fear advised us to keep our heads El bowed. miedo nos llevó a agachar la cabeza, nos impidió luchar. Bankers and Banqueros politicians, políticos se han adueñado de they nuestras owned vidas, our nuestros lives, trabajos, our work, nuestro pan. our bread, and they push us to compete Nos han between forzado a each other, competir los just to unos see con who los may otros serve para them comprobar better. quién puede But in the servirles end, mejor. they are the few, Vaya so discursito they emotivo. are weak. They are nothing without their titles. We should not fear them. No debemos Our temerles, so-called son nuestros masters así should llamados fear líderes us los que deberían instead. temernos The a los time has otros. come for our group to stand tall. Our great and many merry men. We are Merry going to men. blow up the London Stock Exchange. No lives shall be lost. But ownerships, debts, and property titles? They shall all be destroyed. They're only papers, after all. So many people will be freed over this night. That is a radical step to take. What result do you truly expect? Chaos. But soon people will understand that they are free, and that they don't belong to anyone. They will be able to work for themselves, together, without letting the rulers dictate what to do, and finally justice will arise. What you are intending Sí, to pero do is no. a crime. It is not justice. Pues sí. How do you see justice then?
Kids go to prison for a loaf of dry bread. And how many lords do you see punished for stealing from their people? Sending them to their deaths in mines or overseas to fight for land? Our masters wouldn't hear us. So now it's time to sing the song of the merry men. Will you let us do our duty? No. Sigue siendo un crimen. When people fight the order, they are too blind to see the consequences that throw society into chaos. I shall stop your actions, but not you. Run. Now! No los va a arrestar, pero tampoco va a dejar que cometan el crimen. ¡Kabum, kabum! La primera explosión en todo el juego. Me siento emocionada. ¿O no es la primera explosión en el juego? Ay, creo que no. Creo que no. So, you're interested in Russian literature now? Quite lately. It is an interesting book. I remember a few lines. Really? I tried reading it myself, but I had a hard time understanding it. Yes, Doctor. It's about intelligence. Sherlock, I vaguely recall one of the lines. Sometimes Algunas it veces takes se necesita something algo more más que than inteligencia intelligence para to actuar act. de forma inteligente. There were also a few words along the El lines dolor of y el sufrimiento pain son and siempre suffering are inevitables always para una gran inevitable for a inteligencia y un large corazón intelligence profundo. and a deep heart. ¡Qué bonito! Lo voy a leer. Tell me, Doctor, Nomás dice. does my brother show any signs of pain or suffering? Not that I know of. Because you see, Doctor, behind Detrás de all su of his máscara, mi hermano tiene un corazón my brother profundo, does tan possess profundo deep que no recuerda dónde so guarda el deep amor. that he does not recall where he places his love. Well, I'm sure that... His love El amor y el deber que por encima de todo debería dirigir al imperio, porque sin él no seríamos nada. for without Un it, país repleto de there would be hombres nothing. sin civilizar. A country filled with uncivilized men. And the Empire needs Y el order imperio and requiere orden y discipline. It has disciplina. no El room for caos no chaos. tiene cabida. People who commit crimes La gente que or at comete the very least crímenes o que lo intend intenta merece ser deserve castigada, punishment, Sherlock. Sherlock. Sin justicia Without no puede haber justice, there civilización. can be no civilization. But we serve the truth, Pero not nosotros justice. servimos a la verdad, no a la Your justicia. truth, Doctor, A su that verdad, may doctor, prove que podría immoral. ser inmoral. Allowing Permitir people que to haya quien terrorize aterrorice a London, Londres, destabilizing quien the whole estabilice al empire. propio imperio. Terrorize only the powers whom Que you aterrorice solo a los serve, poderes a Mycroft. quienes tú sirves, Not I, Mycroft. Ni a not mí, ni a Watson, Watson, not ni a la Mrs. señora Hudson, Hudson, not ni a Wiggins. Wiggins. Sherlock, the merry man Hay are que to be detener a stopped. los alegres Not compañeros. by me. Yo no. You created the Tú merry creaste men. los alegres Stop them compañeros. yourself. Deténlos tú, pero Only asegúrate make de que no sure that you surjan don't otros create 10 10 grupos cuando more merry detengas a men este. by arresting the one. Good night, Dr. Watson. Se despide de Watson y del otro nada. Anything in the post, Watson? Any clients worthy of our attention? Only a second reminder from Mrs. Hudson about our new neighbour. She urges you to remove your... Oh, I don't care about that. Holmes, the lady who will be moving in shortly has requested the use of our spare room to place all of her boxes. Wait, what? A lady? Charles Foley organizó y ejecutó un malvado plan de venganza contra su hermano mayor. Cegó 2 vidas humanas y casi consigue que un hombre sea condenado a cadena perpetua. De hecho, su banda fue contratada por los alegres compañeros que planeaban una revolución en Londres. Además, organizó el robo de unos tesoros antiguos que pertenecían al Museo Británico. Se merece la horca. ¿Aceptar decisión? Sí. Personalidad tipo protector del... Bueno. Este juego ha sido maravilloso. A mí me ha encantado. Las historias, lo que hay que hacer. Pensar. Los juegos no te hacen pensar mucho. ¿Y ella?
¿Sí, ya terminaste el juego? Sí, ese fue el último caso. Venían 6 casos en este juego. Pero no sé qué escenas están saliendo. No recuerdo esa escena. Ah, ella sí. Parece que son de los casos anteriores. Me acuerdo de ella. Es la mujer y en esa habitación está su esposo atravesado por una lanza. Por un arpón. Wow, qué dramatismo. Esa chica era culpable. Ah, supéralo. Esa chica ayudó a matar a un hombre ya mayor, envenenado por una planta. Ella aceptó su culpa, se iba a envenenar. Parece el final de una película, ¿no? O de una serie. Lo del tren. El fin. Bueno, yo no sé hasta qué punto me habré spoileado las cosas, porque supongo que los casos no aparecen en los libros, pero sí los personajes, el lugar, la ambientación. Algún día lo leeré. Es que es mucho texto. 3 horas y media jugando esto, sí, la verdad estoy cansada. Creo que no jugaré otra cosa. No fume, Sherlock. Qué mala influencia. Bueno, en esos tiempos era muy común y muy elegante fumar. Yo quisiera verle tocar violín. Sí, sí. Ujú. Esto es de lo último, creo. Ah, bueno, no, esto es el total. Porque, pues, bueno, aquí no hay nada. Karen es culpable. ¿Cómo puedo ver los otros? Ah. Aquí me equivoqué. Anthony Ramses. Pitkin, daga de plata. Los Randall son los culpables. White es cómplice. Venganza de Foley. Así que no fue Pitkin. What? ¿Cómo no va a ser Pitkin? Bueno, siempre tuve dudas, la verdad, el del tren. Los Randall. ¡Ay, Fuchi! Fuchi guacala, como dices. Bueno, he terminado el juego y como siempre llegas cuando me voy.
Sí, sí, sí. Ay, Dios mío. La verdad estoy cansadita. Y bueno, la próxima jugaré el siguiente Sherlock Holmes. No es Crimes and Punishments, es capítulo 1. ¿Cómo? ¿Cómo que? Es que estoy cansadita. Sí, sí, sí. Pero mira, les voy a mostrar los juegos que tengo en el Epic. Los del Epic nadie los sabe. Nadie los ha visto. Mira, este es el que voy a instalar ese. La próxima. Aunque creo que esto no se oye. ¿No ve? No. Shadow of the Colossus no lo conozco. Este es un joven Sherlock Holmes. Uy, uy. Pues mira lo que tengo. Super Meat Boy. Doors. No sé, es otro tipo de puertas. El Fallout 3 está aquí. Outer Worlds. Tengo Guardianes de la Galaxia. Devil Witching 1 y 2, que son de terror. Aquí está el Palia. Como ven, no están instalados. Dishonored. Solstice, Molder Wilder, Tomb Raider también lo tengo. En ejecución. Shadow of the Colossus. Me suena el nombre, pero pues. eh, Sobreviviendo a. Este es tipo apocalíptico. Bueno, ha sido un gusto. Ayu. Tengo más juegos, pero cambié de cuenta. Así que. Desinstalación en curso. Y ahora sí. Un momentito. No miren. Uy, Anthony también ya está a nivel 19. A ver, creo que es este. Tengo dos cuentas de Epic. La que siempre uso es pues con la que siempre estoy, la que han visto ahorita, y otra es en la que tengo otros juegos. Pasa que no sé cómo fusionarlas las cuentas, porque es como que una está con mi Steam y la otra está con mi Facebook. Este es, así, este es. Aquí está lo que te interesa. Mira. Aquí tengo Alba, Ark Survival, el BioShock 2, el BioShock Infinite y el BioShock 1. Black Widow, Blazing Sails, Borderland 3, Century, que es de dragones. Chivalry 2. Dead by Daylight. Este es famosillo también y he estado considerando en instalármelo y jugar. Dishonored, Evil Dead. First Class Trouble también es bueno. Game Deck, Godlike Burger, Good Company. No, este es solo un demo. El GTA lo tengo aquí. Homeworld, Hood, Horizon. También quisiera jugarlo, pero es muy pesado. Just Day Already es un juego gracioso. Los Pilares de la Tierra, que está basado en un libro. Killing Floor 2. La Luz de Alarilla. Hecho.
Midnight Ghost Hunt es un juego en el que creo que una persona hace de fantasma y los demás de cazafantasmas y tienen que, pues, no, tipo Among Us, creo. Este Monopoly creo que no funciona. Mordau es de combates medievales. Mother Guns creo que es para hacer armas. El Nairi no me gustó nada. Pilgrims. Cube. Aquí es donde está el Tomb Raider. Riverbond, Rescue Party. Este jugaba con Mauricio, que es de bomberitos. Segunda extinción. Remix Rumble, no sé cómo es. O sea, aquí hay otro Tomb Raider. Warframe, Warhammer, World of War. O sea, Warships. Y el Valorant. Casi todas las misiones no son aptas. El GTA. Cuando me lo compres. Cuando me lo compres, encantada. Aquí no hay eso. Shadow of the... Oh. No. ¿En el Steam estará? Entienda, pues, ¿no? Igual siempre vuelves, siempre volverás. No hay nada de Colossus, Anthony. ¿Cómo se llama? Debe tener otro nombre. Wolfenstein, Colossus del Sur, Colossus Down. No se llama así, pues ¿dónde saldrá? Porque en Steam no está. En Epic tampoco está. Mira, no hay. Shadow, pues Shadow. Shadow. Oh. Of the Colossus. Pues no. No hay. Está para Play. Pero si no hay en Steam y en Epic, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a conseguir? F. Bueno, olvídalo, no hay caso. No tengo ni Play. Skulls and Bones. Avatar, Dead Island. Tools Ops. Guau, quisiera jugar esto. Mira, esto solo $2. Casi 3. Casi $3. Deus Ex. Creo que este ya me lo agarré. Como estos juegos son gratis. Uy, para mayores de 17 años. Vení para acá. Me tienes hasta las innombrables con tu cucoro. Mira, $2,40. No tengo plata, Anthony. Mira esa pavada que eres que juegue. Esa pavada que eres que juegue. 2,39 dice. 20% de descuento. Pero mira, está más pixelado que el Minecraft eso. Stream Chat Games. Yo estaría en el trono, ¿verdad? $2,39. Lo siento, Anthony. No tengo. Nada que no sea gratis, no puedo jugar. Como estos juegos. Sí. El Epic me gusta porque siempre anda dando juegos gratis.
No tienes plata, Choquita. Ya hablamos de eso. El BioShock, creo que empecé jugando, claro, el 1. Luego dejé de jugarlo y como necesitaba campo para otros juegos, pues lo desinstalé. ¿De qué te ríes? Ay. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu chiste? No soy tu payaso, Antonio. ¿Cuánto pesa esto? 35 a 50 gigas se necesita. Creo que el Dead by Daylight sería una buena apuesta para jugar. Y no pesa mucho. No pesa mucho. ¡Oh, Alice! ¡A la luz! Regaña a tu hijo, sí, sí, sí. El Fallout 3. Bueno, a ver. Un mini raidcito haremos. Perdóname, Lucecita, yo ya me voy. Yo ya me voy. Estoy cansadita, la verdad, estoy muy cansada. O sea, chicocos, podemos... Ya no existe. El mini domesticado ya no existe. Sí, ya me había acostumbrado. Ni modo. Míralos, jugando Terraria. Sí, calla, mini domesticado. A ver. Creo que a Bayo. Nos vamos con Bayoni. Anda jugando Terraria. Yo nunca lo he jugado y creo que nunca lo jugaré. Lo poco que he visto, la verdad es que no me gusta. Pero ella me cae muy bien. Ya saben. Uh. Ya ni me conoce, dice. No, aún no te puedes ir, aún nadie se puede ir. Mis niños, mis guapos, mis bellos, mis compañeros. No sé qué agregarle en este espacio vacío, pero ahí salen los puntos del canal. Ahí le estoy poniendo los puntos del canal. Si lo que quiero es llamar la atención de la gente, no que se vayan. Digo, no, amiguito guapo, no te puedo doxear así. Miro, ¿qué miro? ¿Qué miro? Toma, Anthony, toma un besito. Cálmate, Con esta cancioncita no vamos a ir, sí, sí. Un follow, no te atrevas. Sí, sí, sí. No me busques, no me llames. Nos vemos en 10 minutos en Discord. Ok. Ahí vas a estar ya. Vas a estar en Discord en 10 minutos. Sí, sí, sí. Más te vale. Bueno, ya ha sido un día muy tranquilito, un stream muy tranquilito. Sí, dice. Adiósito, chicocos.